Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ayer el Gobierno aprovechó la llegada del Papa a España, la presencia del Papa en el Congreso y el gran espectáculo de fervor de los madrileños para meter dos máquinas en el Valle de los Caídos y empezar a perforar, inaugurando la gran profanación. Aquí lo contamos, en fin. Bueno, hoy, esta mañana, las máquinas perforadoras del Valle aparecían de esta manera que van a ver ustedes en pantalla. Alguien llegó por la noche y, bueno, pues cortó algunos cables, dejó algún mensaje significativo pintado en las máquinas, etcétera, ¿no? Un señor que se llama Antonio Torres y que se autotitula representante de la abadía, no sabemos muy bien con qué legitimidad, pero bueno, supongo que si la ejerce será porque alguien se la ha dado, ¿verdad? Ha emitido una nota en la que viene a decir que, cito textualmente, en un Estado social y democrático de derecho, estas cosas no se pueden hacer porque hay que tenerse los cauces jurídicos, etcétera. Hombre, vamos a ver, lo del Estado social y democrático de derecho evidentemente delata la pluma de un sicario gubernamental. Así que pongamos que este representante de la abadía es en realidad el delegado del Gobierno en la profanación y que ese argumento de atenerse al derecho, etcétera, está francamente bien y creo que todos lo suscribimos. El problema es que precisamente en la cuestión del Valle el Gobierno ha violado todos los derechos posibles. Los de los monjes a estar allí, los de los niños de la escolanía a quedarse, los de los muertos a seguir en su sitio y, por supuesto, el derecho de un templo, ¿verdad?, a ser un espacio de culto. El problema cuando rompes el derecho y no te protege nadie es que la ley desaparece, y desaparece para todos. Y así como el más fuerte dijo, se acabó la ley porque yo soy el más fuerte, tiene que arriesgarse, tiene que exponerse, a que el perjudicado diga, pues si para ti no hay ley, para mí tampoco. Y entonces vandalizo las máquinas. Creo que era hoy cuando, según me cuentan, y los que me lo cuentan son los mismos que nos dieron la primicia del tema de la perforación, o sea que me lo creo, tenía previsto Bolaños una comparecencia para informar de esto a sus huestes comecuras. Al final no lo ha hecho, no solo por la vandalización, sino porque la empresa propietaria de las máquinas se las ha llevado de allí. Me imagino que querrá conservar las máquinas. Así que se han quedado sin fiesta comecuras para obsequiar a los católicos españoles durante la visita del Papa León. Este es el ambientillo. Podrá el Papa, podrán los arzobispos, podrá quien sea llamar al diálogo y a la no polarización. Pero cuando alguien te polariza, normalmente no hay más remedio que polarizarse, porque no eres tú el polarizado. Y el despolarizador que lo despolarice, buen despolarizador será. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Si esperaba alguien que condenáramos que alguien ponga pintadas en la máquina, no, insisto, cuando el que tiene que protegerte te abandona, lo natural es que tú te protejas a ti mismo. Y esto es así. En fin, bueno, dos cosas importantes. Muchas gracias a todos los que habéis estado hace un ratito en ISEP, en la presentación de Reiniciar España. Hay otra en el Escorial, vamos a verla en pantalla enseguida, este próximo viernes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, en la calle Floridablanca 3 de San Lorenzo. O sea, para los que sois de la zona, el Escorial de arriba, como se dice. O sea, es el Escorial de abajo y San Lorenzo, que es el de arriba en la calle Floridablanca, por otra parte, que es un sitio castizo, a más no poder. En San Lorenzo del Escorial estaremos allí, gracias, entre otros, a CAE. Bueno, y por otra parte, me parece que tenemos al Papa hablando, ¿no? En Barcelona. A ver, podemos... ¿Quiénes? Están cantando. Sergio Dalma está cantando. Pues eso no nos lo podemos perder. A ver qué le canta el Papa. A ver.
Pues mire, ¿qué quiere usted que le diga? No es por meterle el dedo en el ojo a nadie, pero este escenario y con la moroneta puesto allí me resulta bastante más grato que de los chiquillos, aquellos vestidos de amarillo metiendo goles en el Bernabéu el otro día. Pero bueno, esto es una opinión personal, no me quiero meter con nadie, ya sabe usted que toda la gran polémica era... Bueno, lo vamos a ver largo y tendido, así que vamos a los titulares y entramos luego en ello. Porque precisamente esta era la primera gran cuestión, que el Papa hablara en catalán. Le preguntaban al consejero de Justicia qué esperaba de la visita y decía, es que va a poner a Cataluña en el mundo. Dice, bueno, ¿y el Papa qué? Bueno, el Papa ya si acaso después. O sea, se puede ser... Vamos a ver, el supremacismo generalmente es ridículo, pero hay ciertos supremacistas que son más ridículos todavía. Porque claro, les mides el tamaño enseguida. La señora Nogueras, el señor Junqueras y el señor Espadaler, ¿no? El Papa ha hablado en catalán, sí, o algo parecido al catalán, y lo ha hecho para llamar a la unidad, lo cual está francamente bien, debo decir. O sea, ya puestos a ceder a la presión, ha cedido al pontificio modo, aunque por supuesto Salvador Illa ha venido a decir, él y los que le rodean, que este mensaje del Papa refuerza la política de Salvador Illa. De verdad, o sea, qué tontos sois. Vamos a debatir hoy largo y tendido, además la mesa se adapta perfectamente a ello, sobre lo que es la visita del Papa. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué nos estamos quedando de esta visita del Papa a España, que en buena medida ha sido, como ha dicho un reputado locutor radiofónico, una visita de España al Papa? Y es verdad, yo creo que él venía con otra idea. Seguramente Cobo tenía otra idea, mala. Y lo que ha habido al final es la realidad de un país que sigue siendo católico a pesar de todo, lo cual es un prodigio. En fin, lo comentaremos. Y en materia de política de todos los días, o así, tenemos uno que concluye el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Hablaremos con Marta Castro, que ha estado llevando la acusación popular en nombre de Vox, para que nos cuente cómo ha sido el cierre. Lo último que hemos visto ha sido la aparición de correos electrónicos de David a su hermano Pedro. Vamos, se llama Pedro Sánchez. A lo mejor no es el hermano, es otro Pedro Sánchez, yo qué sé, o es el PS ese de Leire, que resulta que Pedro Sánchez, ya lo dijo Carmen Calvo, es uno cuando es presidente del gobierno y es otro cuando tal. Bueno, diciéndole que no era compatible él, David, con lo que pedían para ese cargo. En fin, bueno, lo veremos. Vamos a contar algo que no está contando en ningún medio oficialista, y con razón. Y es que en Marruecos, es decir, el aliado preferente del constructor de la paz mundial, Pedro Sánchez, está bombardeando el Sáhara, pero vamos, a modo. Ha mandado drones, ha matado ya al menos a 3 líderes en estas últimas 24 o 48 horas. ¿Y Moncloa qué dice? Aquí no pide la paz ni pide nada. Vamos a contar cómo está la situación. Y pasaremos por el Perú, claro, lo teníamos pendiente y ahí está. Hay una levísima, pero levísima, hablamos de 14.000 votos. Ventaja de la izquierda entre acusaciones de actas manipuladas por parte de López Aliaga y, por otra parte, un fenómeno muy sorprendente, que es lo que llaman el ausentismo. Es decir, no es la abstención porque en Perú está prohibido abstenerse, te ponen una multa. Entonces, digamos que son los que no están, los ausentes, el ausentismo. Bueno, que sepa usted que en unas elecciones que se van a dirimir y que a lo mejor llevan al poder a una izquierda muy radical por 14.000 votos, la abstención en los barrios pudientes de Lima supera los 300.000 votos. En fin, hablaremos con Aldo Mariátegui sobre esta cuestión. Y del tema catalán hablaremos, por cierto, con Xavier Rius, que estará con nosotros también para contarnos cómo lo ve él. ¿Podemos pinchar la imagen de es el estadio Lluís Companys, por cierto, ¿no? Lluís Companys, como usted sabe, siendo presidente de la Generalitat de Cataluña, es responsable directo del asesinato, tortura, con frecuencia y violación de miles de religiosos. Bueno, pues este estadio han llevado al Papa con el fino sentido de la elegancia que caracteriza al separatismo catalán. Veremos estas cosas con nuestros contertulios. Don Borja Montoro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. He llegado después de haber asistido a la presentación de un libro muy interesante. Sí, señor. Esta tarde ahí en ISEP. Y ha estado muy bien de la mano de
de Fuster y de Quero. Que Carlos Hernández Quero y José Antonio Fuster, mil gracias a los dos, por cierto, efectivamente, dilo, o sea, hay que deshacer hemos podido ver que sabe aplaudir Hernández Quero, sí, yo lo he visto, bueno, yo lo he visto 2 veces aplaudir hoy, lo he visto allí aplaudiendo en la presentación de tu libro y lo he visto en unas imágenes que han sido ocultadas por gente malintencionada que cuando dice cosas en la red que no son ciertas, pues manipula unos vídeos o trae unos vídeos que no son ciertos y tal, y ha habido mucha polémica con eso, pero vamos, lo hemos visto todos aplaudiendo como el que más. Claro, la mayor parte de la gente se habrá quedado con ese ateo de Vox que no aplaude al Papa. Es que ahora tenemos comités de vigilancia. Carlos Hernández Quero se levantó como todo el mundo y aplaudió como todo el mundo y hizo lo que probablemente habría hecho yo también. O sea, a partir del tercer minuto, ver al PSOE aplaudiendo el Papa es una cosa un poco vergonzante, en el sentido estricto del término. Entonces, ese momento dejó de aplaudir. Ese momento que le saca, decir, ¡ese no ha aplaudido! ¡Ese no ha aplaudido! Es que todo eso es tan búlgaro, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estás aplaudiendo? ¿Cuánto dejas de aplaudir? El control, el 15º mandamiento debe de ser lo de aplaudir al Papa 7 minutos, no 3, ni tampoco 8. Tienen que ser 7, es todo muy norcoreano, muy stalinista esto de ahí. Sí, pero ridícula. Pero los que más han medido no son norcoreanos y stalinistas, ¿eh? Yo se lo he visto a muchos que van fungiendo de ultraliberales en las redes y dando lecciones. Bueno, sí, en esto sí. Bueno, Borja Montoro, bienvenido, buenas noches. Y Miguel Ángel Quintana Paz también. Ya ¿Qué tal? No, bueno, es que todo es súper... A veces las discusiones son paradójicas cuando en realidad la visita del Papa y también cómo ha aprovechado el gobierno para durante la visita del Papa empezar a hacer estas catas en el Valle de los Caídos de manera, recordemos que ilegal, porque el ayuntamiento no ha dado el permiso para que se haga. O sea que esta es la primera ilegalidad. Como siempre, ¿qué es lo que ocurre? Que en el ayuntamiento hay una alcaldesa del PP. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Va a cumplir la legalidad? O bueno, esto no importa, da igual, no hay que crispar. Claro que importa. Si cualquiera de nosotros se pone a hacer catas en cualquier parte o una obra en cualquier parte sin permiso del ayuntamiento, seguro que sí que les importa. Si es del PP más. Veremos, sí, pero no nosotros por pensar como pensamos, cualquier persona, pero bueno, en este caso parece que es dudoso y probablemente es así. Muchísimas gracias. ¿Podemos pinchar la imagen para que se nos quede en pequeñito y más que nada porque la augusta figura de Quintana Paz queda muy disminuida ahí frente a esta gente que canta? Es lo de Barcelona, ¿no? Sí. Me llamaba un amigo, esto de verdad de la buena, un amigo de París, que estaba en Roma, por cierto, pero bueno, era de París, esta tarde para decirme que no se está manifestando nadie por lo del Valle. O sea, en su mentalidad es incomprensible. O sea, llega ahí el gobierno, mete una perforadora, se puede hacer tal, o sea, ¿qué hace la gente que no está en la calle? Bueno, la gente está en otras cosas. Sí, insisto, es muy de Estado, el que decía esto del Estado de Derecho es que se está incumpliendo el Estado de Derecho si tú haces algo sin permiso municipal. Ya. Pero es el argumento típico del colaboracionista. Sí, que lo utiliza incluso cuando no procede. Claro. En fin, bueno, Miguel Ángel, bienvenido. Don Marcos de Quinto, ¿cómo estás? Pues muy bien. Y yo creo que si se está haciendo justicia con lo del Valle de los Caídos, se está haciendo justicia divina, porque no hay que descartar que el sabotaje a la maquinaria podría haber sido pues un arcángel que haya bajado, o podría haber sido el propio Franco. Se le echa la culpa a Franco de todo, y aquí, que probablemente la mano de Franco haya estado, pues además creo que ha firmado, coloca Franco, está escrito en camión, por lo cual tal. Yo también quería decir que me han dicho, estábamos viendo antes a Sergio Dalma cantando en catalán, y tengo entendido que él iba a cantar en español, pero que Míriam Nogueras le ha agarrado el brazo momentos antes de que saliera al escenario y entonces ha tenido que cantar, lógicamente, a mí me habían contado que le había mordido el brazo. Sí, exactamente, porque o sea, Míriam Nogueras realmente está haciendo una grandísima labor. Y aparte de que ha venido el Papa, también quería decir que ha venido el papá de mi mujer, que ha venido de Sao Paulo y llegó también ayer, y entonces tenemos doble alegría en casa. Del papi, está bien, y además viene de San Pablo, que, o sea, que tampoco que no es poca cosa. Nada. Estamos con la señal institucional siguiendo el acto del Papa en Barcelona. Hablaremos más de este asunto. Vamos a aprovechar hoy la mesa que tenemos, que ya ha visto usted quiénes son además, para hacer una reflexión más a fondo sobre todo lo que ha significado y está significando esta visita. Yo recuerdo lo que decíamos ayer, es decir, por una parte está la figura del Papa, este Papa en concreto.
Por otra parte está el aprovechamiento político de la visita del Papa, que es verdad que en España es todo muy denso y muy espeso y muy viscoso. Y luego está lo que nos va a quedar. Y lo que nos va a quedar, al final, no son tampoco las palabras del Papa en tal o cual sitio, y mucho menos María Jesús Montero diciendo, este es mi Papa, ese tipo de cosas, sino esa gente en la calle el otro día. Y la demostración hoy de que, a pesar de todo, en España, mire usted por dónde hay visiblemente más fervor católico que hace 10 años. Y esto es muy importante. Nos vamos a la policía, a la vuelta. De entrada pasamos, si podemos, por Perú y que nos cuente Aldo Mariátegui lo que está ocurriendo allí. Nos iremos luego a Mérida para hablar de la cuestión del hermanísimo. Muchísimas cosas que contar. Hasta ahora mismo. A veces vivimos tan rápido que nos olvidamos de disfrutar del camino. Por eso la Comunidad de Madrid nos invita a hacer un parón con su nueva campaña Baja el ritmo, sube el viaje. Y es que muy cerca de nosotros hay un Madrid inesperado que merece la pena descubrir sin prisas. Hablo de perderse por pueblos con tanta historia como Nuevo Baztán o Colmenar de Oreja, de respirar aire puro en su naturaleza y, por supuesto, de disfrutar de su gastronomía local y esos productos kilómetro cero que tanto nos gustan. Este fin de semana no hace falta irse lejos para desconectar. Cambia la rutina por una escapada inolvidable. Entra en la web www.visitmadrid.es de la Comunidad de Madrid y planifica tu próxima escapada. (22:06), 21:06 en Canarias. Ellos están hablando del Papa, claro, y de todo lo que hay alrededor. Y inevitablemente de cómo el discurso oficial ha tratado de entroncar la visita del Papa con la polémica sobre la prioridad nacional, que también les ha salido mal, y está muy bien. Me refiero a lo de entroncar la polémica, porque no tiene ningún... Vamos a ver. La prioridad nacional significa que el Estado acomete la función de proteger los derechos de los españoles. Ya está. Es que es eso. Pero bueno, vamos a debatir sobre eso, creo yo, un poquito más tarde, muy pendientes de lo que está ocurriendo en este momento en Irlanda del Norte, Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales, o sea, es el Reino Unido. Irlanda, como usted sabe, va por otra parte, pero toda ahora mismo está llena de hogueras por todas partes, de gente protestando contra lo que es algo sencillamente invivible, que es una sociedad que se ha convertido en un infierno por la afluencia masiva de gente que es que no quiere estar allí, a raíz del apuñalamiento salvaje de un ciudadano de Belfast a cargo de un camerunés, me parece que era. Bueno, la gente ha saltado y en este momento están quemando de todo. Y pendientes también de lo que está pasando en el Perú, porque como usted sabe, no sé si tenemos, por cierto, el balance del último conteo, pendiente por otra parte del voto exterior, pendiente también de las impugnaciones de actas que ha anunciado Porqui, López Aliaga, que las ha sacado y las ha enseñado y ha dicho esto que es lo que es una vergüenza. Bueno, pendiente de todo eso. Y con datos tan sorprendentes, por ejemplo, como este del ausentismo, como se llama allí, de los barrios más pudientes de Lima, que dan cerca de 300 y pico mil que se han abstenido. Allí la abstención allí está prohibida, el voto es obligatorio, si no votas te ponen una multa de creo que son 40 euros, una cosa así. La gente rica prefiere pagar la multa, evidentemente, y marcharse por ahí, pero unas elecciones que se van a jugar, ya digo, en 14.000, 15.000 votos, el número de gente que se ha abstenido en los barrios ricos de Lima supera las 300.000 personas. Es una irresponsabilidad sin límites. Pero bueno, la última hora, mientras preparamos el gráfico que está sacando el ONPA, don Aldo Mariátegui, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira que lo dijiste, mira que llevas diciéndolo semanas. No se duerman, joder. Estamos ahí, ¿eh? Bueno, el día ha venido mejor. Ha venido bastante mejor. Yo ayer te confieso que venía pesimista, incluso se refleja un poco en mi columna hoy día, pero las cosas han cambiado, los números han mejorado mucho para Keiko Fujimori y sobre todo las perspectivas. Ahora solamente hay 20.000 votos de diferencia, adelante está Sánchez al 96%, pero va a venir el voto, como bien tú has dicho, del exterior, que casi siempre es de derecha, aunque había un ausentismo fuerte en el exterior también, sí, un poco preocupante, y
hay 914 actas impugnadas de Lima, que es el bastión de Keiko Fujimori, y la mayor parte ya de votos que venían del sur, que es el bastión de Sánchez, ya se contaron. Entonces viene una avalancha de votos que pueden favorecer a Keiko Fujimori. El mercado ha reaccionado así, la bolsa ha subido el dólar, hasta Polymarket, que es el sitio de apuestas, ahora le está dando 95% de posibilidades a ella. O sea, ha habido un envión de optimismo muy fuerte con los números. Oye, ¿cómo explicas esas 300 y pico mil abstenciones en sitios que son voto natural de la derecha? La irresponsabilidad, es irresponsabilidad. Y sé de mucha gente, sé de mucha gente que lamentablemente o se va de viaje o hasta se van a hacer surf o lo que sea y no van a votar, es increíble. Claro, la multa es obligatoria, si no la pagas tu DNI no sirve. Ese es el principal castigo. Mientras no pagues la multa, tú eres un menor de edad, tu DNI no sirve, no puedes hacer gestiones. Pero hay mucha gente que prefiere pagar la multa, la paga por internet y es irresponsabilidad absoluta. O sea, un distrito pudiente como Miraflores, que viene a ser pues el equivalente a Chamartín, que la gente no haya votado en esos niveles, es realmente... Después están asustados, están diciendo, viene el comunismo, no va a quitar las cosas. Y a la hora de la hora no están pues al pie del cañón. Estamos viendo en pantalla ahora, porque ahí se puede seguir los datos, como se dice normalmente, en tiempo real del conteo electoral. Sí. O sea, realmente la diferencia es mínima, pero mínima. Muy bajita, 20.000 votos, y como te digo, viene mucho voto del exterior y vienen también votos impugnados de Lima que se van a resolver, de Lima, el Callao y Piura, que son 3 zonas Los impugnados y no son se han favorables a contabilizado. Keiko. Entonces eso le va a sumar bastante votos. Ahora, es verdad, ausentismo hubo hasta en Madrid. Yo fui al IFEMA y según lo que uno veía, había como la mitad de gente que hubo en la primera vuelta. No hubo la cantidad de gente que debió ir. O sea, Pero el voto en el exterior es voluntario, dicho sea de paso. Ahí sí no hay el voto multas, exterior, no hay es voluntario, no es ninguna obligatorio. Y hubo sanción. menos gente en la segunda vuelta que en la Perdón, ¿no te primera. escucho? ¿Qué? Que hubo menos gente en la segunda vuelta que en la primera para votar aquí en España. En por Madrid ejemplo. y en Barcelona me comentaron, porque yo pensé inicialmente que era por el Papa, ¿no? A Ya. pesar que yo llegué tranquilamente al IFEMA, no había ningún problema, estaba el metro, Ah. no había ningún tema, pero me dicen que en Barcelona se repitió eso y también en Londres. No sé el Ajá. resto de ciudades. En Londres también la Vale. votación fue bastante baja. Me preguntaba Marcos que si los votos, o sea, las actas, los votos correspondientes a esas actas impugnadas están reflejadas en el conteo o, por así decir, se reservan hasta aún qué. no. Aún no, se tiene que resolver vale. y Y recién si son se de une Lima, pues. por eso es que se están esperando que esas actas, cuando se resuelvan, la mayor parte de esos votos vayan para Keiko Fujimori, ¿no? Oye, ¿y cómo va a aceptar la izquierda peruana, esta izquierda en concreto, que ya hemos visto que es, ¿cómo decir?, ostensiblemente radical, el de repente encontrarse, imagínate, de aquí a 24 horas con que pierde la mayoría después de haber alimentado la expectativa de que ganaba? Claro, van a reaccionar mal. Ahora mismo están como deprimidos. O sea, ellos saben de que la mano no viene bien, lo notas en sus tuiteros, lo notas en sus streamers. Se notan que todos ellos están con los ánimos bajos y están ya diciendo que ellos ya ganaron. Lo que pasa es que el problema ha habido es que se lanzó muy apresuradamente los resultados del conteo rápido. Como tú sabes, el conteo rápido es tomar un universo de 1.000, 1.500, 1.200 actas y hacer un universo de eso. Entonces, siendo la elección tan pegada, salir a anunciar, como hicieron en Lima, que había ganado Sánchez, alimentó mucho las expectativas de la izquierda, ¿no? Y ellos quieren darse legitimidad en base a eso. Están diciendo, oye, nosotros hemos ganado el conteo rápido. Eso no tiene nada que ver. Acá el que gana es el conteo oficial. El conteo rápido simplemente es una muestra, un muestrario, nada más. Pero eso les dio, pues, en un momento mucha euforia. Dijeron, ya ganamos. Entonces ahora ya están diciendo que no, que la voluntad popular, tú sabes cómo se ponen ellos, ¿no? No les gusta perder y no reconocen nunca ni una pérdida. Y ellos son perfectos siempre. Sí, los conocemos bien. Vamos a ver el titular, para información de los espectadores, sobre esa impugnación de actas que ha anunciado López Aliaga, porque son muchas, ¿eh? No, lo de López Aliaga es otra historia. Él lo que está diciendo es que, lo conversamos en el programa anterior, ¿no? Hay este bloque de áreas de actas que se llaman las 900K, que vienen de la sierra, vienen del sur, son las actas que favorecen generalmente a la izquierda.
Y claro, lo que dice López Aliaga es que todas tienen pues Ajá. Ay, se nos ha ido la conexión. Bueno, pero efectivamente, recuerde usted, había ciertas circunscripciones donde los resultados eran iguales en todas, que era perfectamente absurdo, y es lo que él denunció. Realmente, desde el punto de vista práctico, ha quedado fuera del final. Si podemos recuperar la conexión con Aldo, que estaba en Londres en este momento, lo hacemos, si no, pues no pasa nada. Pero bueno, ya ha quedado claro el panorama y esta noticia de última hora de que la diferencia ahora mismo es tan corta que se presume que, una vez se hayan contabilizado las actas impugnadas y se haya sumado el voto exterior, lo natural sería que el resultado volcara. Y que por tanto pasará Aldo de nuevo. Hola de nuevo, gracias. Hola, ¿qué tal? Perdón, hubo un corte acá técnico. No, lo que está explicando es que lo que dice López Aliaga... Sí, es lo que vimos en aquel día, efectivamente. Las 900K, que son la mayor parte de votos de Sánchez, claro. Y lo que está enseñando es que el 100% vota por Sánchez, no hay actas con fallas, todas vienen perfectas, la letra se parece, ya pues... O sea, evidentemente ahí hay un manipuleo gigantesco. Claro. O sea, son masas campesinas generalmente donde vienen estos votos. Seguramente pues el profesor de izquierdas o alguno ahí les ha llenado, ¿no? Es que votan mejor que el más culto. Son perfectas las actas y todas no tienen fallas y todas son para Sánchez. No hay ni una para Keiko, ya pues. Oye, ya que estás en Londres, y con esto ya cerramos, agradeciéndote infinito que hayas estado con nosotros, en toda Europa están pendientes de las movilizaciones anunciadas en diferentes lugares del Reino Unido tras el asesinato de Belfast del otro día. Están llegando imágenes, ya sabemos que esto siempre es un poco, como decir, puede ser un error de perspectiva. Tú ves una calle con un autobús incendiado, pero claro, hay muchas calles y muchos autobuses en el Reino Unido, evidentemente. Pero tú estás respirando algo de ese ambiente. Acabo de bajar del avión. Lo que sí sé es que había mucha molestia por este chico que murió apuñalado por un Sikh. Eso sí, se nota un ambiente de irritación. Ese ha sido el anterior, claro, y lo del camerunés de Belfast de ayer ya ha sido lo último, efectivamente. Sí. Pero lo del Sikh ha marcado mucho, se siente muchísimo acá. La gente está muy molesta con la policía por no haber atendido al chico y haberle creído al Sikh la historia, que el chico no lo insultó racialmente en ningún momento. Henry Novak, efectivamente se llamaba, así es. Exacto. En fin, Aldo Mariátegui, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao. La verdad es que nos la jugamos, o sea, todos, y lo que pasa en América puede ser absolutamente fundamental. Tenemos, además, luego lo que vaya a pasar en Colombia. Sí, lo curioso es que, bueno, este show que se montó con el embajador de México, con esa declaración del rey, que era para asegurar la presencia aparentemente de Sheinbaum en la cumbre iberoamericana de noviembre, y yo lo que me estoy dando cuenta es que el cambio que se está produciendo en toda Hispanoamérica, en toda Iberoamérica, va a ser tremendo, porque a lo mejor quienes no vienen es, pues bueno, Milei o Bukele o todos estos cambios que se hacen. Yo creo que el gobierno, si quiere que esa cumbre sea un éxito, va a tener que cambiar sus afinidades. Está muy bien. Muy interesante que haya dicho Hispanoamérica y haya recordado que acaba de llegar su suegro de Sao Paulo y ha dicho Iberoamérica, porque hay que incluir Brasil. Ya decía esa de Queiroz que hispanos somos todos. No, decía esa de Queiroz que hispanos somos todos y los portugueses faltaría más. Ellos también. Claro. Pero lo fueron. A mí me parece lo que más me ha sorprendido verdaderamente lo de la irresponsabilidad. Es que la gente verdaderamente a la hora de votar llegue un momento en que digan... ¿Sabes? Esto es un tema importantísimo. Yo creo que lo podemos entender, vamos, no soy ningún experto en Perú, pero sí que he ido 3 ocasiones y las 3 a Lima a dar clase en distintas universidades y sí que, y lógicamente uno se mueve más por esos barrios que han salido ahí porque son los barrios más presentables, ¿no? No se adentra en los barrios peligrosos. Entonces, lo que uno sí que ve en esos barrios, entre la burguesía, entre la alta burguesía limeña, es que ha calado mucho una cosa que aquí no nos resulta extraña, que es la demonización de... Aquí ha sido la demonización de Franco y allí ha sido la demonización de Fujimori, siendo Fujimori alguien que ha gobernado mucho más ahí cerca, ha calado, ¿no? Esa demonización ahí, totalmente. O sea, Fujimori, aunque
al Y igual que Keiko se lo Franco lleva puesto. hizo cosas que son muy reivindicables, Fujimori hizo cosas muy reivindicables, para empezar, la más importante, acabar con Sendero Luminoso, que tenía absolutamente atenazado al país. Pero Sendero Luminoso seguro que tenía simpatías en esos barrios. Y claro, justo esa medida en concreto en esos barrios especialmente sí que les es muy grata, pero han comprado todo el discurso de que como es una dictadura, todo lo que esté relacionado con él, todo el que haya tocado algo relacionado con Fujimori, absolutamente está contaminado. Cuanto más su hija, aunque su hija obviamente no piense igual que él, es otra persona, pero bueno, sí que es verdad que aquí en España hubiera costado que un descendiente de Franco probablemente o no hubiera obtenido el gobierno, pues no sé, por comparar los tiempos, pues a principios de los 2000. Bueno, sí, porque aquí enseguida lo habíamos superado todo, justo a los principios de los 2000 que ZP lo recupera. Y en Italia tuvieron el caso de Mussolini. Pero no sé hasta qué punto es comparable, ¿eh? Porque Fujimori no es exactamente ¿cómo decir?, el gobernante de la oligarquía nacional. Y ese voto, o sea, esos 300.000 ricos que dicen yo, paso, no voy a votar, yo los engancharía en otro. Yo por el bien ¿problema? de la nación no se lo deseo, pero en el fondo hay algo que dices, se lo merecerían, de verdad se lo merecerían. Yo los engancharía en otro problema característico de todas las sociedades hispanoamericanas, y es que jamás han conseguido una nacionalización de las masas, es decir, que la gente del común se considere parte de un mismo proyecto. De tal forma que tienes unas pirámides que son triángulos isósceles, y en la parte de arriba una muy poquita gente enteramente desolidarizada o progresivamente desolidarizada del conjunto del país y de la base social, y es el problema que llevan arrastrando desde, pues, probablemente desde la independencia. No entiendo cómo se aplica aquí, porque Fujimori, o sea, Keiko, ha obtenido votos de todas las clases, no solamente de arriba o solo de abajo. Ciertamente. Claro, entonces quiero decir que en ese sentido el hecho de que no estén No, me refiero a la actitud del tipo. La actitud de desligarse. Claro. Yo creo de verdad ¿Sabes? que tiene más que ver con esos mitos. Voy a dar otro elemento. Cuando fui por primera vez, que era el año 98, o sea que estamos hablando ya de hace mucho tiempo, cuando fui en el año 98, la Pontificia Universidad Católica del Perú, hay muchas universidades en Lima, pero bueno, es la universidad católica más importante, es la que me acogió y además lo hizo muy bien. Progresivamente esa universidad, con ese nombre de católica, me he ido dando cuenta cada vez que volvía que estaba cada vez más y más wokizada. Claro. No ya no católica, sino que defendía como cualquier universidad. Es verdad que ellos probablemente lo hacen por esto. Como nos queremos parecer a Harvard, nos queremos parecer a Berkeley, nos queremos parecer a las grandes universidades de los Estados Unidos, vamos a hacer lo mismo. Y entonces al final resultaba que una de las universidades más progres, más woke, más absolutamente insoportables, era la Pontificia Universidad Católica del Perú, que al principio fue la que me acogió, luego ya no. Luego ya eran otras. Y además me hubiera sido imposible ir a ella. Es decir, que toda esta tontería que tienen, que por desgracia a veces adoptan los ricos, aquí en este caso explica que no hayan ido ni siquiera a votar. Creo. Ese tipo Puedo es verdad. explicarlo. Afortunadamente soplan otros vientos en Iberoamérica, y yo creo que Marco Rubio y Estados Unidos está ejerciendo una buena influencia en toda. Hay cálculos, ¿no? Es decir, desde que se han retirado las ayudas de USAID, que fundamentalmente iban a financiar a la izquierda. A la izquierda, claro, a la izquierda hispanoamericana. Esto es importante también. Sí, el grifo es importante. Joder. Y el grifo y las redes. Se tiene que hacer, y hay que celebrarlo no solo allí, sino aquí, que nos vienen noticias desde Aragón también del cierre de varios grifos que se están empezando a producir. También, así como en Extremadura. En Extremadura tenemos que hablar de eso, porque hoy ha habido una invitación por parte del representante del PSOE en Extremadura a aprobarle los presupuestos a Guardiola a cambio de que elimine a los consejeros. Ya ha llegado la serpiente con la manzana. Ya es tarde. Ya es tarde porque... Muy fiable además, ¿no? Yo creo que apruebe los presupuestos un año, rompa el gobierno y al año siguiente seguro claro, no que lo se los sé, vuelven a aprobar. pero es una manzana muy tentadora. Sí. Para, según quién, se le ve el gusano así de gordo. Sí, pero bueno. Lo vemos desde aquí. Sí, pero Estamos hablando de Mérida. si hicieran eso, se cargan cualquier opción de Feijóo a futuro. Pero María Guardiola, ¿no? Se llama María, ¿no? Por Dios. María Guardiola, sí. Ha inaugurado una cosa que se llama extremestizaje con Nacho Cano.
Y es una especie de... Es como un poco como la Oficina de Artes Escénicas, que es un concepto. Bueno, la cosa consiste en que hay que potenciar mucho el mestizaje. A mí Tomando como referencia la cosa hispanoamericana. Y en el discurso de inauguración, que salió en RTV, además con mucho ditirambo, pronunciaba María Guardiola una frase tan brillante como: las fronteras están para traspasarlas. La de tu casa también, Molina. Claro, o sea, puestos a decir gilipolleces, el político medio español es una cosa mundial. O sea, de verdad, ¿quién te escribe estas cosas? Luego una cosa muy importante, el mestizaje no es un bien en sí mismo. ¿No? Mira, Haití. El mestizaje en Hispanoamérica es la consecuencia de algo que sí que fue un bien en sí mismo, que es la voluntad de crear una civilización en lugar de exterminar a los vencidos. Claro. Pero no por el hecho, quiere decir que el mestizaje en sí mismo es un proceso fisiológico que la mayor parte de los adultos y algunos menores conocen muy bien. Hay que explicarse mucho más, ¿verdad? Claro. Efectivamente. Joder, de verdad, ¿eh? Qué tontuna, por favor. Solamente un comentario. A mí me ha llegado que el entendimiento con María Guardiola es muy bueno, sorpresivamente muy bueno. Está funcionando bien el acuerdo. Muy bien. Y hay una muy buena sintonía. O sea, parece que parecía que era lo más antagónico y creo que está funcionando muy bien. Cuando María Guardiola ha empezado a ver quiénes son los de Vox realmente, que no son los que le decía su asesor de Podemos, sino que es gente normal y eso, que tiene, en fin, sus dos manos. Es verdad que tiene un asesor, o tenía un asesor que había jurado enfrentarse a Vox y hacerle la vida imposible. Como Aníbal jurando odio eterno a los romanos. Sí, o sea que es real. Se ha caído del caballo como Sao Paulo. Bueno, todo esto venía a cuento de que efectivamente en Extremadura Vox anunció que cerraba la Agencia de Cooperación Internacional, cosa que es enteramente lógica. O sea, que eran 700 millones de euros lo que daba en Extremadura. No sé si cada uno de estos es un pellizco. O sea, pero ¿qué sentido tiene que de los impuestos, del presupuesto de la comunidad extremeña... Bueno, y han anunciado ahora en Aragón, ¿no?, que van a hacer lo mismo. A mí son cantidades de esas cantidades de dinero, hay gente que las guarda en la cabeza. A mí no, yo soy incapaz de guardarlas porque claro, me parecen hay gente que las guarda en la cabeza y otros que las guardan en la República Dominicana, que al final es donde está el problema. O sea, auditoría de infarto hace falta aquí con todo ese dinero. Pero es que saca Cambronero todos los días. La política exterior es competencia exclusiva del gobierno de la nación. Entonces, esto de que todas las autonomías tengan su agencia exterior, o sea, ya de partida, aun cuando esa agencia tuviera un presupuesto de 1.000 euros, ya es algo que pervierte el sistema y ya nos hace tragar las aldabas de que, claro, de que es que como son autonomías tienen derecho a tener de todo y a poner oficinas de todo, y a poner a funcionarios de todo. Sí, es como cuando salió lo de los seres en Andalucía y de repente había una portada de un periódico, yo recuerdo porque hice una viñeta que decía, de los 93 altos cargos de la Junta de Andalucía, 30 y no sé cuántos están vinculados con procesos de corrupción. Y yo digo, a mí es que me parece ya de por sí un proceso de corrupción que haya 93 altos cargos en la Junta de Andalucía. Pura y sencillamente. O sea, eso es corrupción. Extremadura que tenemos que contar, Marcos, ibas a añadir. No, iba a decir que sacar dinero al exterior se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer a través de ONGs y tal, que a lo mejor no se auditan, y esas ONGs ya una vez que tienen el dinero, pueden el 90% de ese dinero lo pueden mandar a una cuenta de una tercera persona en otro sitio, porque como al final puede, cuando vayas a auditarles ya han desaparecido, pero también se puede hacer comprando campañas de turismo y dices, pues yo mando dinero a República Dominicana para que una revista de República Dominicana ponga váyase de vacaciones a Trujillo en Extremadura, y el coste de esa campaña publicitaria, pues vete tú a saber el queso. O sea, hay muchas maneras que tú, si quieres sacar dinero, lo que hay que hacer es que no se saque dinero y dinero al exterior. Muchas maneras de robarnos, por ejemplo, montando una oficina de artes escénicas. Bueno, hoy concluía el juicio del hermanísimo. La verdad es que lo que se ha visto allí, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, vamos a ver un breve resumen de cómo estamos, de lo que ha pasado hoy. En breve tenemos a Marta Castro que nos va a contar, porque ya ha terminado el juicio hoy mismo, y como usted sabe, la acusación popular, Vox ha estado allí muy, muy presente. Vemos si os parece Tenemos material, por cierto. Sí, no había hoy había un vídeo de Laura, creo recordaréis, sobre la cuestión. Era la última jornada del juicio del hermanísimo. Bueno, si no está, da lo mismo. Esperamos a que llegue. Esperamos a que llegue Marta, venga. Es que la noticia realmente de este juicio ha surgido una vez que está listo para sentencia, que ha sido el tema de los emails. Eso es. Que no se ha conocido en el momento y que es un verdadero escándalo, esos de Pedro Sánchez 1212.
Y eso ya no se incorpora al Yo, sumario, no- ¿no? yo creo que ya no Entonces, ya no se incorpora, pero o sea, no lo sé, porque a lo mejor se podría hacer. Yo no soy un experto, pero si hablamos luego, posteriormente con Marta, a ver, si no a ver está- si nos lo puede explicar, porque esto es un escándalo absoluto. Vámonos a la publicidad. Como la conexión con Mérida está resultando más complicada que con Londres, con Aldo, lo que vamos a hacer es la publi. Ahora damos tiempo a que entre Marta Castro y entramos en fondo del asunto, la verdad. O sea, yo entiendo que haya mucha gente que dice, bueno, hombre, comparado con lo que estamos viendo, lo de esto y tal, pero si al final no se trata de eso. O sea, es que no hay derecho. No hay derecho a que un gobierno, un partido ponga todo a su servicio a beneficiar a un señor porque lo vale. Es que estamos en el caciquismo de hace siglo y medio. Solo que encima chuleándose con ¿cómo le llaman? Hermanoski. Sí. Hermanoski, no Es sé que qué. O sea, de verdad. El problema es que nos roban y luego nos miccionan. O sea, Ahí esto estamos, es, en la es el tercera. problema. Bueno, que hay. publi y a la vuelta con Marta Castro. ¿Sabías que en nuestro país se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año? Y lo peor, la mayoría ocurren en casa, con los nuestros. En esos minutos, cada segundo cuenta. Por eso, tener esto a mano, el desfibrilador de Protege tu Vida, marca la diferencia. Es tan intuitivo y fácil de usar que cualquiera de nosotros puede salvar un corazón y evitar daños mayores. Pero la prevención no se queda ahí. Miren esto. Es su nuevo electrocardiograma portátil. Cabe en un bolsillo y en solo unos minutos tiene un resultado fiable para detectar arritmias a tiempo. Es tecnología profesional, pero en su mano. No esperes a que sea tarde. Llama al 900-730-061, consigue ambos productos, protege tu vida y la de quienes más quieres. 900-730-061. No hay intención. 22:35, 21:35, 36 ya en Canarias. Recibimos a Paula Cruzado. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que viene a Pues, hablarnos del club como es natural. Pero antes vamos a coger a Marta Castro, aprovechando que la hemos pillado y que nos cuente lo que ha pasado. Marta Castro, buenas noches. ¡Ay, mira! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en Extremadura todavía. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido? Pues creo que muy bien, porque bueno, ha sido muy dinámico, muy intenso, porque han sido, pues claro, 42 testigos. He mirado 11 declaraciones de los imputados, pruebas, conclusiones también, la última palabra. O sea, han sido más de 10 días con mucha intensidad, pero creo que ha ido como debía ir. Una Vale. buena declaración de la UCO con toda la investigación que habían hecho, y lo más intenso ha sido pues la condensación en el tiempo que generosamente la sala pues, nos da, pues en los 30, 40 minutos que hemos tenido todos los letrados, pues condensar pues, los 4.000 correos, los 2 atestados, 3 oficios, toda la instrucción que se ha llevado durante estos casi 2 últimos años. Vamos a ir por partes. La versión oficial es que en realidad van juzgado sin pruebas por un delito que no se ha cometido. Exacto. Bueno, esa es la defensa. No ha cambiado su estrategia. Desde el primer momento siempre han dicho que no había nada y, por el contrario, en el juicio, en el acta del juicio oral, que es lo que es, como se ha demostrado, como el informe de la Guardia Civil realizado con la incautación de los correos de todos los investigados de la Diputación, la propia solicitud que se hizo de documentación de la documentación con todas las resoluciones, y precisamente esos correos daban contexto y aclaraban el motivo de por qué el hermano del presidente de Rusia fue a Badajoz, cómo se creó la plaza en el conservatorio, cómo fue luego tratada de modificar en un fraude de ley absoluto
utilizando normas para tratar de evitar otras normas, pues por cuestión de competencia, como Ajá. todos los funcionarios que están sentados en el banquillo actuaron desde sus puestos a sabiendas que estaban actuando favoreciendo al hermanísimo. Y no ha quedado, por lo menos, vamos, a nosotros no nos ha quedado duda que está todo muy atado para que haya una sentencia condenatoria, además condenatoria en términos más graves, como hemos solicitado desde Vox, aumentando a los 6 años de prisión con las correspondientes penas de inhabilitación de todos ellos, Ajá. porque creemos que la gravedad ha ido en aumento cuando ha quedado constatado en sala lo que ya se veía en instrucción. ¿Cuánto habéis pedido vosotros para los principales encausados? 6 años, son Para- 6 años y ¿Tanto luego para David tienen como la para pena de Gallardo, o cómo? inhabilitación. Tanto para David Sí, como... los delitos son. Los delitos. Se han formulado varias acusaciones. Nosotros hemos presentado la acusación de la misma manera que el PP y la asociación Libelum, en la que mantenemos que hay una prevaricación con concurso medial de tráfico de influencias en un caso, en otro caso se ha analizado y se ha concretado en los escritos de conclusiones definitivas cuál es la participación, en unos casos como cooperador necesario, y el resto, pues la prevaricación con el tráfico de influencias. Vale. Una de las cuestiones jurídicas que se va a debatir precisamente, pues es cómo la sala ha considerado que estaba perfectamente adecuado que las acusaciones concretasen, formulasen justamente en el momento de conclusiones definitivas cuál era nuestra petición. La sala lo ha cogido y lo seguiremos manteniendo porque apuntamos que casi con seguridad habrá correspondientes recursos de apelación por parte de Entendido. las defensas. Es Oye, parte de su estrategia también. Pero de momento, como esperamos una sentencia condenatoria, la verdad es que se ha adecuado todo al procedimiento sí. que es habitual. Te O sea, quiere preguntar una que cosa Marcos de que Quinto. ocurra esto en sala. Marta, Sí. Marta, que te quiere preguntar una cosa Marcos de Quinto. Sí, sí, hola Marta, ¿qué tal? Muy bueno, bien. enhorabuena Buenas. por todo el trabajo. Oye, una cosa respecto a Bueno, gracias. esto último que ha surgido, que era el tema de estos correos enviados a Pedro Sánchez 1212. Esto, lógicamente, no ha sido debatido antes del día de hoy. Esto ha aparecido posteriormente a que terminara el juicio. ¿Y qué impacto puede tener? Y por otra parte es si efectivamente mandos de la UCO extrajeron esa parte, porque existía y podría haber sido aportado como prueba, pero fue una obstaculación, o sea, se trató de obstaculizar la labor de la UCO por parte de algunos mandos. ¿Estos pueden haber incurrido en delito? Sí, la realidad es que la UCO está en los informes que constan en instrucción ya. O sea, no es nada, es novedoso para los medios de comunicación, y la puesta de relieve que ocurre, pues consta en el atestado una pieza especial con todos los correos de David Sánchez, en las que además, puestos en contexto con los demás, pues prueban absolutamente el conocimiento de lo que se estaba haciendo. No era algo ajeno, no se hacía. Entonces, ahora ha surgido la noticia pues al final, cuando estaba acabando, porque teniendo en cuenta la cantidad de correos que hay que se han analizado, también en sala se han analizado, igual que la UCO ha hecho un extracto para no, ya en 400 folios de los más de 4.000 correos incautados, pues también las acusaciones populares hemos hecho ese esfuerzo comprimiendo al tiempo que tenemos y a la relevancia a las actuaciones. Que haya salido ahora me parece fantástico, porque lo que ampliará será la visión que se pueda tener, y estoy seguro que la sala ya tenía. La sala y el ponente seguro que ha examinado todas las piezas, en concreto es la pieza 2 y la pieza 5, que son todas las fichas de los correos que ya estaban incorporados en instrucción, con que la realidad es que la sala tiene en toda su amplitud
toda la investigación de la UCO. No es algo novedoso con que no queda al margen del procedimiento, es parte de él. Además, en Sala sí que ha habido ese análisis. Se ha referido al correo de David Sánchez, otra de las acusaciones de Justicia Europa, y también yo misma he hecho referencia a uno de los correos del negociado RPT, que era parte de esos correos. Es que en Sala es bastante complicado, ya os he dicho que es un esfuerzo muy importante, la selección que se tiene que hacer en Sala de los correos, y no se puede hacer de todos. Y es verdad, pues que en este caso los medios de comunicación pues han cogido uno de esos correos y entonces les lo han puesto en evidencia ahora, pero podía haber sido también hace un año. Ajá. Entendido. Vale, entendido. Oye, una última cosa. ¿Cuándo crees tú que tenemos sentencia? Julio. Pues yo creo, vamos, yo creo que nunca se puede decir, ¿no? Pero la Sala, yo creo que en este caso es ágil, los funcionarios y todo tienen, pues es un asunto que comprende la delicadeza y por la manera que el presidente lo ha llevado y cómo está, yo creo que no se va a tardar mucho, pero los tiempos en la justicia también son relativos, o sea que, pero yo creo que ha quedado muy claro. Yo creo que no tardarán mucho en dictar una sentencia. Marta Castro, muchísimas gracias. ¿Querías preguntarle algo, Borja? No, nada, el hecho de que el Ministerio Fiscal no haya... Eso, ¿qué peso puede tener? Nuevamente quiero decir que es una acusación en la que al final el Ministerio Fiscal no apoya las acusaciones populares, etcétera, ya ha recomendado la libre absolución, tengo entendido. Sí, es así. Nosotros en Vox yo he sido una de las que más beligerante he sido con su posición, porque me parece que ante una prueba el fiscal, o la fiscal en este caso, no ha acusado, hay una prueba apabullante con la información. Estamos en unos delitos que normalmente es muy difícil probar y aquí tenemos prueba documental, que son lo que aparece en los correos, Claro. que no han sido impugnados, correos que no han aportado otra prueba de descargo, con que la fiscal no acuse aquí, pues a mí me parece, a la vista, por eso yo hice una comparativa con el caso veníamos del Supremo, analizando precisamente la actividad del fiscal, en ese caso de la sala segunda, don Alejandro Luzón, que claro, aquí resulta que la fiscal cuando no acusa, no hace defensa. Y aquí es que lo que sucede es que en los casos del PSOE, porque también lo veo en el caso de Begoña, no solo no acusa, es que hace una defensa que a mí me ha parecido pues muy por encima de lo que tiene que hacer una fiscal. Una cosa es defender la legalidad, pero otra cosa es hacer de abogado defensor, que para eso están los abogados defensores. Y la verdad es que tiene la trascendencia, pues la trascendencia tiene que desde mi punto de vista ha quedado evidenciado cómo el PSOE y la Fiscalía está absolutamente cooptada. Y lo hemos visto también en el caso del fiscal general. Así es. Como en Sala, además, pues había un fiscal general condenado. Entonces, y había en Sala apoyos directamente al fiscal. Entonces, yo creo que Fiscalía tiene que mantener su neutralidad, el principio de legalidad y mantenerse independiente. ¿Una sentencia condenatoria debería incluir alguna...? Eso ya depende de la sala, porque la verdad es que una sentencia condenatoria con que esté bien fundamentada, eso es lo que pedimos, que una sentencia contundente, una sentencia analizada y que sea robusta para que luego ante los recursos de apelación pues se pueda mantener bien en el Tribunal Superior, pues me parece que eso es lo necesario. Luego ya los análisis, pues lo que la sensibilidad de la sala considere. Lo importante es que definan muy bien, hemos dado a la sala concreción, tanto en escritos como en sala. Yo, creo que he sido muy concreta señalando todos los hitos más relevantes, porque es imposible ser exhaustivo.
en un asunto como este en 40 minutos y en 3 horas. O sea, podríamos estar hablando mucho rato, Sobre todo con detallando Borja. cada uno de los correos. Luego me cae a mí la bronca. en Marta las Castro, presentaciones. muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Enhorabuena por el Nada, trabajo. gracias a vosotros. Y hasta Muchas la próxima gracias. conexión. Gracias. Bueno, visto para sentencia. Luego vas a las presentaciones de los libros y siempre dices, es que yo de moderador tengo que echar y tengo que... Ahí estamos, Claro. efectivamente. No, más que nada porque... Bueno, Paula, ¿qué tal? Pues muy El bien. curso de Gullo ya, ¿no? Fue el lunes, fue Empezó ayer. el lunes, primera que la sesión. verdad es que fue Nos todo un quedan dos, éxito. hay que recordar. 2, el próximo lunes día 8, 8 fue ayer, el próximo lunes 15 y el próximo lunes día 22. ¿De qué hablaremos? Bueno, ayer se habló de la leyenda negra, hemos quitado un poco ese lastre que tiene la leyenda negra y la verdad es que fue todo un éxito. Decir a la gente que muchísimas gracias a todos los asistentes que estuvieron de forma presencial y también conectados desde todas las partes, había del mundo, muchísima gente desde México, muchísima gente desde Estados Unidos, porque bueno, al final estamos viendo que la historia, la gente quiere saber la realidad de la historia y gracias pues a Gullo en este caso, o a Esparza o a Fernando Paz, que son los que nos ayudáis a contar la verdadera historia, la gente bueno, pues asiste a los cursos. También decir que tenemos una conferencia también muy interesante el próximo día 18, jueves 18 de junio, en el que vamos a hablar de toros, un tema muy controvertido. En este caso lo haremos con Miguel Gandaranguren, que presentará su libro junto con un ganadero y un torero, que será Toros para Antitaurinos, ahora que estamos en la feria de los toros, en la Plaza de las Ventas. Así que desde aquí a todas aquellas personas que le apetezcan asistir, encantados de acogerles. Y sobre todo vengo a recordar la importancia que tiene el Club de Amigos, la importancia que tiene este medio de comunicación, sobre todo para que se hagan socios del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque este medio de comunicación merece la pena y ahora más que nunca les necesitamos a ustedes para que nos apoyen, para que nos den voz, para que nos den ese empujón que nos hace falta para luchar con otros medios de comunicación masivos, con otras telepedros que lo único que hacen es anular el pensamiento crítico de la gente y solo hacer a la sociedad una auténtica borrega. Paula Cruzado, muy gracias. Gracias a vosotros siempre. Vámonos ya a entrar en materia papal. Vamos a empezar por la cosa de Barcelona, dentro de un instante con nosotros Xavier Rius para hablar del asunto largo y tendido. Lo primero que hay que contar es que da todo mucha pena. O sea, no se puede ser tan aldeano. De verdad. O sea, menos Paula, que es muy joven, pero todos los demás recordamos, bueno, Quintana Paz también es joven, pero él sí lo recordará. Bueno, o sea, hubo un momento, yo se lo aseguro, que ir a Barcelona era ir al mundo. Una ciudad maravillosa, todas las editoriales estaban allí, las grandes empresas, en fin, si no pasabas por Barcelona no eras nadie, o sea, había que ir a Barcelona, y no hace tanto tiempo de esto, 20 años. De 20 años a esta parte, Barcelona se ha convertido en una caricatura que parece hecha por Josep Pla cuando se cabreaba. Es que es tremendo. O sea, ayer la Nogueras contándole al Papa, cogiéndole la mano así con saña, ¿verdad? Y diciéndoselo en inglés, además, que a ver si hablaba en catalán cuando llegara a Barcelona. Al pobre Prevost. Ahora toda la polémica hoy era sobre si el Papa iba a hablar en catalán, si no hablara en catalán. Omeya, que yo siempre lo pronuncio con Y porque es lo que me parece que le queja mejor que Omeya, ¿qué quiere usted que le diga? Aquí somos pues la cosa nacional, nuestras particularidades. Bueno, Omeya hay que decir que ha tenido el detalle de hablarle a León XIV en el español, que es una lengua que él entiende, porque él evidentemente catalán no habla. Aún así, como es un hombre de buena voluntad, porque es papa, eso ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho, hablado en catalán, o en algo que intentaba ser catalán, porque claro, tampoco puedes pedirle a un señor, en fin, ¿qué quiere usted que...? Pero, es que a mí, curiosamente, esto me da la sensación de que lo que están diciendo es que el catalán es solamente cambiar un poquito algunas letritas del castellano y ya hablas catalán, porque es verdad. Como decías, Robert Prevost habla varias lenguas, pero el catalán no está entre ellas. Entonces esto de exigirle hablar lituano, exigirle hablar checo, exigirle hablar kirguís, pues me parece que sería ridículo, ¿no? Esto lo quita para que mete una palabra en lituano y seguramente si va a Lituania meterá alguna frase en lituano y obviamente en Cataluña me parece bien también que meta alguna expresión en catalán o alguna frase o incluso pero exigirle que hable y que entienda
el catalán en una clase que ha tenido que recibir en el avión entre Madrid y Barcelona. Porque Pues aún así... Y en Andalucía con acento andaluz, porque están tratando, pues trata de incluso la convertirlo en Junta una trata lengua. de convertirlo en Aún así lo ha hecho. Pues lo que demuestra que efectivamente es un hombre de buena voluntad. Y lo que le ha salido al Papa es esto. Somos fuertes porque estamos unidos. Y estamos unidos porque estamos animados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es espíritu de comunión para la salvación de todos. Por tanto, es importante para cada uno de nosotros no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día. O sea que al final termino hablando de la unidad, con lo que ahora me imagino que les... Bueno, aún así el entorno de Illa dice que esto demuestra que el Papa está con Illa. Claro. O sea, ya, porque ya aquí ya el delirio... Está con la unidad. O sea, y obviamente es significativo que en Cataluña, aunque ya han pasado años, que es una comunidad autónoma donde han pululado mucho y han fomentado y han proliferado los discursos contra la unidad dentro de la propia Iglesia. Recordemos que el actual arzobispo de Tarragona, que es el que ejerce un poco de presidente entre los obispos catalanes, ese obispo antes era, como muchos, párroco, y cuando era párroco daba la casualidad que su parroquia estaba en el mismo pueblo en el que vive Albert Boadella, y tenía en su campanario de arriba abajo un pedazo bandera independentista. Y Boadella protestó, claro, porque eso de poner símbolos políticos explícitos y divisorios, bueno, a menudo la política es divisoria, pero en este caso que además están diciendo que queremos dejar a un montón de gente que empiece a ser extranjera en Cataluña, pues protestó y el entonces párroco, ahora arzobispo, pues hizo oídos sordos y dijo que bueno, que aquello era la sensibilidad de algunos. Bueno, pues sí, la sensibilidad, pero la sensibilidad divisoria de enfrentar, de convertir en extranjeros a españoles en Cataluña. Bueno, que una de las cosas que diga el Papa es hablar de la importancia de la unidad entre las personas. Me parece que no podía estar más claro. Mencionar la palabra unidad en Cataluña Claro. es... Xavier Ríos, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de Gracias por saludarte. invitarme. ¿Cómo estás A siguiendo? vosotros. ¿Cómo estás siguiendo el acontecimiento? Bueno, con expectación, ¿no? Lo que pasa es que quería tranquilizaros sobre el catalán, porque básicamente, ¿cómo ha acabado el proceso? Bueno, pues con Míriam Nogueras pillando al Papa por el brazo que no se escape, diciéndole en inglés que por favor que hable en catalán, y el Papa soltando algunas palabras en catalán en Barcelona. Quiero decir que estos eran, no os acordaréis, pero estos hace 10 años eran los de marchem, nos vamos, hemos pasado pantalla, ni un paso atrás, etcétera, etcétera. Ahora están a ver si el Papa habla un poco en catalán, imagínate, ¿no? Ya, joder. Muy buen punto. Bueno, la bendición Urbi et Orbi le han pedido que le digan en catalán también, si no me equivoco. No Sí, sé si... fíjate una cosa, hoy, bueno, si puede haber alguna protesta, que tampoco lo sé, hay un señor en Waterloo que dice que a ver si lo silban, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y esas cosas y tal, ¿no? Podría ser mañana, pero hoy, también con todo el respeto, Barcelona parecía Madrid. Yo no he visto ninguna estelada, ni desde luego en una misa, ¿no? Ni protestas y tal, nada, ¿no? O sea que aquello también, Barcelona parece España. Hombre, ya sé que para vosotros evidentemente es España, Sí, ¿no? sí, sí, entiendo. Pero aquí los del proceso era... Bueno, Barcelona tampoco es que fuese aquello muy independentista, ¿no? Pero bueno, Barcelona tenía que ser la capital de la República Catalana, ¿no? Y esto ha quedado absolutamente diluido, difuminado, ya nadie se acuerda del proceso. El proceso is over, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? El proceso es así. Oye, una pregunta más de fondo, y me parece que cualquier persona que tenga edad lo ha visto y lo ha vivido. Es decir, hace medio siglo Cataluña era, como el País Vasco por otra parte, el vivero nacional de vocaciones, o sea que estaba lleno. En medio siglo lo que hemos visto es, por una parte, una iglesia local que se ha ido haciendo progresivamente nacionalista hasta el punto de poner por delante con frecuencia la idea nacional antes que a Dios, y al mismo tiempo una desaparición de ese fervor religioso galopante. Sí, hoy las masas, por entiendo, yo creo que lo han desmentido un poco, ¿no? Porque realmente ha sido un éxito la visita del Papa, ¿no? También es verdad que, tú sabes,
un poco el origen del catalanismo en parte es católico, ¿no? Hay una famosa frase de un obispo, Torres y Bages, que decía: Cataluña será cristiana y no será. Y el proceso, no quiero hablar excesivamente del proceso, sino del Papa, pero el proceso tenía algo de religión, casi de religión laica, ¿no? Porque tenían, acordaros, a más, ¿no? Casi en plan Charlton Heston, ¿no? En plan Mesías abriendo las aguas del mar Rojo, ¿no? En ese famoso cartel electoral. Y luego llevaban lazos amarillos, ¿no? Eran los buenos, por decirlo de alguna manera, entre otras cosas. O hasta las reliquias, ¿no? Las urnas, ¿no? Me acuerdo que hasta una vez hicieron un homenaje a la última tribuna en la que había hablado Puigdemont. Yo creo que en parte era, no sé si hasta cierto punto, para rellenar un vacío existencial, ¿no? Porque Cataluña había sido muy católica, como otras partes de España. Luego hubo un proceso de laicización, ¿no? Utilizando la frase de hazaña, Cataluña ha dejado de ser católica, ¿eh? Que no lo dijo por Cataluña, pero así. Y yo creo que el proceso, en cierta manera, rellenó eso. También es verdad que una cosa, que muchos de los dirigentes del proceso son de misa. De hecho, el viernes La Vanguardia publicaba una página entera pidiendo al Papa que por favor hable en catalán, y estaban todos, bueno, estaba Pujol, estaba Illa, no, pero estaba Junqueras, Rull, Turull, Forcadell, Núria de Gispert, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso también ha ayudado. Aquí, ya para acabar de rizar el rizo, acordaros que tenemos el récord de guerras carlistas en el siglo XIX, que el carlismo era la versión política más tradicional del catolicismo, ¿no? Es decir, los vascos tuvieron 2 y aquí tuvimos 3. Sí, no, y los valencianos también tuvieron las nuestras, pero claro, no es lo mismo. Esto, lo que esto es quitar a Dios del asunto, al final lo que te queda, joder, es Puigdemont. En fin, te quiere preguntar Marcos de Quinto una cosa. Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, preguntarte una cosa, porque efectivamente el independentismo, es decir, pues siempre ha sido, bueno, pongamos un independentismo de izquierdas, de Esquerra Republicana, del Partido Socialista laico, pero el tema de Alianza Catalana, que además básicamente pues está contra el islamismo de alguna manera o contra la musulmanización de Cataluña, si eso también puede haber hecho que en este caso la reacción de Alianza Catalana pues sea muy a favor del Papa, más que nada por contraposición respecto a la invasión musulmana de Cataluña. Sí, bueno, Silvia Oriols dijo que no iría porque ella, si no es en catalán, evidentemente en su ideología no va, ¿no? La verdad es que aquí en Cataluña hay más de 600.000 musulmanes. Nadie lo sabe exactamente, porque claro, las estadísticas oficiales lamentablemente mienten. Por ejemplo, yo vivo en Martorell, oficialmente tenemos un 16,5, que ya es mucho, y en realidad el otro día salió el alcalde en una entrevista en RACUI y decía que éramos un 35%. ¿Por qué? Los nacionalizados dejan de salir, los hijos de familias extranjeras tampoco salen, pero cuando juega Marruecos van con una camiseta de Marruecos, y los sin papeles tampoco. Por lo tanto, y claro, 600.000 es mucho, ¿eh? Además concentrados en algunos barrios. Yo estoy muy contento que el Papa vaya a Cambrians, vaya al Raval, ¿eh? No va al Raval, o sea, bueno, sí va al Raval, pero va a una parroquia del Raval. Pero claro, si fuese algún barrio con muy elevada porcentaje de población musulmana, como decía Marcos, pues no sé qué pasaría. Si te vas a Cananglada, yo la última vez que estuve en Cananglada, que es un barrio de Tarrasa con elevada porcentaje, como decía, de población magrebí, solo porque iba haciéndome fotos a mí, me lanzaron una lata. Quiero decir, no es ningún secreto, sí que lo es, porque es el tabú oficial, de que en Cataluña hay zonas no-go, donde el Estado, la autoridad del Estado y de los Mossos está en entredicho. En Sardañola, un barrio de Mataró, recuerdo que hace unos años 2 policías locales pusieron una multa a un coche mal aparcado de un magrebí y tuvieron que salir por patas. Los persiguieron. Bueno, pues el Papa está muy bien que vaya a estos sitios, pero no va a ningún barrio complejo, que dicen aquí, que todo el mundo sabe lo que quiere decir. Un poco en esa línea, ¿no? Y las imágenes hoy del estadio Lluís Companys, esa Cataluña era con todo el respeto, era Cataluña blanca, autóctona. No, bueno, veías hispanoamericanos y tal, pero evidentemente no veías ni pakistaníes, ni magrebíes, ni es una Cataluña casi irreal, por decirlo de alguna manera, o un tercio, un poco más, pero aquí ya hay 3 Cataluñas, ¿no? Ya había la Cataluña independentista, la no independentista, y luego había los inmigrantes que lo que querían eran papeles.
Le estaba igual, por decirlo de alguna manera, que fuese del Reino de España o de la República Catalana, ¿no? Entendido. Ese tema lo subrayó, por cierto, Borja Montoro a propósito del caso de Madrid, donde efectivamente, Sí. así en la publicidad institucional, cosa muy interesante, como en lo que veías luego en la calle, la inmensa parte de la gente que estaba allí era la población autóctona, claro. Y he tenido que ser buenas noches, Javier. Fue un placer conocerte Hola. el otro día en el Congreso. Tenemos pendiente de hablar, ¿eh? Y Tenemos con Marcos pendiente de hablar, también, ¿eh? efectivamente, sí, sí. Sí, y hoy en Cataluña, pues lo mismo un poco que la sensación en Madrid, porque además yo el domingo estuve en la misa del Corpus en la Castellana y veías la gente, una devoción, es verdaderamente lo más importante y es muy digno de elogiar lo que ha dicho José Javier, el presentador, haciendo mención al artículo de Federico Jiménez de los Santos, que yo creo que es muy oportuno. El artículo sí, la idea, que ha escrito, que me parece una idea muy oportuna, no pasa nada. Yo La creo idea- que no, si lo decimos aquí en el Toro, a lo mejor mañana en Libertad igual Digital se enfada, o en la radio, pero vamos, se enfada es porque lo verdad que ha dicho, mencionemos, o sea, al pero final no ha hasta sido un reloj parado a la visita hora del 200 Papa- veces la al visita día. del Papa a España, sino la visita de España al Papa. Ha sido muy Ha sido oportuno. así, Yo creo que es es verdad. muy acertado esa comparación, efectivamente, muy apropiada. Y ha sido verdaderamente una visita de España al Papa, que yo creo que él se ha encontrado con algo que ni siquiera creo que esperaba, se ha encontrado con algo que le ha sorprendido y el pueblo español es lo que es muy alegre y tal, pero efectivamente cuando uno ve imágenes y todo el discurso mediático se ha venido un poco abajo. Yo no he visto hoy muchas imágenes de la celebración en el estadio Just Compais, etcétera y tal, pero la mitad del estadio está llena por una familia que tengo yo en Cataluña, cuyo nombre no voy a decir porque no les quiero hacer la vida imposible, pero son 13 hijos y de los 13 hijos luego hay otros 40 y no sé cuántos nietos y no sé cuántos bisnietos. La foto te ocupa la mitad de una grada del estadio Lluís Companys, seguro, y estaban todos allí, no me cabe la más mínima duda. Y son todos españoles de bandera de España y viven en Barcelona. Entonces, quiero decir que es que eso es la realidad de España y es una realidad que está ahí y así la hemos visto en Madrid. Además, eso yo lo señalé el otro día, es muy divertido el vídeo de acogida de la Comunidad de Madrid con todo lo que alabamos aquí, el Madrid de todos los acentos. No salía nadie que pudieses identificar con un venezolano, con un ecuatoriano, no sé qué, que aquí tenemos más venezolanos y ecuatorianos, en Barcelona hay más gente que viene del Magreb, pero este tipo de personas, el discurso de integración, de no sé qué, no sé cuánto, luego resulta que cuando ves las imágenes del Papa y ves los estadios llenos de gente, dices, ¿pero dónde están? No están. Todas estas personas han desaparecido de la escena, porque todos los niños que le dan a besar al Papa son niños caucásicos, vamos, como los míos, eso es esto que les da el sol y se queman, como me he quemado yo toda la vida. Eso es muy curioso, ¿no? Yo no he visto imágenes, pero me imagino que ha sido algo parecido allí, igual que ha sido en Madrid. Miguel Ángel. Vale. Oye, Xavier, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te quería preguntar cuál sería para ti el mejor legado que podría dejar esta visita del Papa en Cataluña específicamente. Ya hemos visto un poco el legado que ha dejado en Madrid, después nos tocará ver qué es lo que pasa en Canarias, son 3 lugares muy distintos y luego ya haremos lo conjunto, pero específicamente sobre Cataluña, tú y basándote quizá un poco, aunque es verdad que habéis tenido muy poco tiempo para ello, porque solamente lleva unas pocas horas allí, basándote un poco en lo que ya vas percibiendo. Pues yo creo que la normalización, ¿no? Es absolutamente normal que venga el Papa y visite Cataluña. Te voy a decir una cosa, yo os voy a hacer una confesión. Yo me considero derecha laica, yo no soy creyente casi, ¿eh? Y no pasé ni de la primera comunión. De hecho, me casé por lo civil y tal. Pero nunca negaré la influencia de la cultura judío-cristiana en la formación, desde luego, de Cataluña, de España y de Europa, ¿no? Eso que ahora algunos ponen en entredicho, vamos, me parece absurdo, entre otras razones, porque en Cataluña hay 100 y pico de pueblos, un día los conté, que empiezan con un nombre de san o santa, algunos muy importantes, Sant Cugat del Vallès, etcétera, etcétera. Santa Coloma y de aquí, Gramenet. durante sobre todo el tripartito, hombre, se quería restar importancia a eso, ¿no? Por ejemplo, Omeya lo han crucificado muchas veces, pero lo han crucificado, el cardenal arzobispo de Barcelona, pero lo han crucificado no solo por el tema ahora del catalán. Bueno, el hombre habla catalán, pero es que no es catalán, es aragonés, nació en Teruel, Cretas, sí, ¿no? sí. Un pueblo de Teruel, que sí que es una parte donde hablan catalán, ¿no? Pero lo crucificaron, lo crucificaron porque durante el proceso, por ejemplo, tuvo enganchadas con Puigdemont lo criticó, Torra, que iba siempre a rebufo de Puigdemont, lo criticó, etcétera, ¿no? Y luego, no sé si os acordaréis
que antes de la aplicación del 155 pidieron a la Iglesia pidieron al centro de Jimmy Carter a ver si hacían de mediador con Rajoy y tal, ¿no? Al Lendakari Urkullu y tal, y a la Iglesia, ¿no? Claro, Omeya dijo, hombre, es que nosotros estas cosas y tal, cómo se pusieron. Pero fíjate que era un gobierno apoyado por la CUP, que son los antisistema, que además hacían pintadas en las iglesias. Un día hicieron un beso lésbico en Montserrat, ¿no? Delante de la Moraleta y tal. Entonces iban a recurrir a la Iglesia que por favor le sacasen las castañas del fuego, ¿no? Lo cual era bastante inaudito. Y tampoco se lo perdonaron, ¿no? Y desde entonces, bueno, es cierto que evidentemente estos ya pintan poco y ya es otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí han estado bastante en el punto de mira. Aunque... Pues Javier, ¿me dejas decir una cosa suplementaria? Por favor. Aunque sea el Toro TV y esté Julio Ariza, yo, si me permites, no sé si se puede criticar al Papa, pero yo todo el discurso de la polarización parecía escrito antes os he visto, por la Moncloa, perdona, pero o no sé si por Enrique Juliana, uno de estos, no digo Sara Pérez Santa Olaya porque no sé si escribe, pero vamos, porque claro, bueno, vale, la polarización, si quiere que lo critique, pero bueno, con la que está cayendo, con el tema de corrupción, que no diga nada, que toda la culpa sea de la polarización. Es cierto que luego va al Congreso y ahí todos aplauden, lo cual me parece una muestra de respeto institucional. Bueno, yo con la regularización no estoy de acuerdo, y evidentemente, creo que evidentemente habría que aplicarse la prioridad nacional, entre otras cosas, y no porque seamos malas personas, que nos van diciendo aquello de tal. Pero es que además, bueno, los otros también aplauden y en cambio tragan cosas que evidentemente el Papa está en contra, ¿no? El aborto, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Sí. Xavier, te digo, yo creo que el Consejo de Ministros hoy sacaban pecho, claro. Todos contentos. Un gobierno que es de izquierdas, teóricamente laico, que ha hecho funerales aquí laicos, ¿no? Nada muy, o no ha ido o ha hecho funerales laicos, ¿no? O sea que... Sí, yo creo que ahora empezaremos ya me podéis comentar echar. más la visita. Empezaremos a comentar la visita en general, que para mí ha tenido como, bueno, en Madrid al menos 3 días, y son 3 momentos muy distintos, y lo que estás describiendo tú, que es sobre todo el primer día, donde en el discurso del Palacio Real se insistió en la cuestión de la polarización, tienes toda la razón, eso además puso muy contento al gobierno, puso muy contento al establishment, puso muy contenta a la izquierda, porque efectivamente, como dices, para esto no hace falta ni ser católico, ni dejar de ser católico, basta ser un poco racional. Es un discurso que naturalmente favorece ya no solo al gobierno, sino al establishment. Cuando dices que la polarización se entiende como lo contrario del consenso, del aplanamiento, de que todos estamos juntos. Entonces, claro, cuando uno quiere ser rebelde con lo que está pasando, parece que ya te están señalando si critica la polarización. Pero, cuidado, tiene una trampa el discurso. Sea quien sea el que lo use, sea el gobierno, sean periodistas, sea el Papa. Tiene una trampa. Cuando tú dices la polarización es mala, porque hay gente que divide entre buenos y malos y esa gente es la mala, bueno, tú estás cayendo en la polarización. O sea, cuando tú criticas la polarización estás diciendo que los polarizadores son los malos y tú los buenos. Estás haciendo exactamente lo mismo que presuntamente criticas. ¿Por qué es inevitable? Porque inevitablemente tienes que distinguir entre lo que a ti te parece bien y lo que a ti te parece mal, y los que a ti te parece que favorecen el bien y los que te parece que favorecen el mal, y los del medio que a menudo, por estar inactivos, acaban favoreciendo el mal. O sea, que es un discurso que se ha puesto muy de moda, que el cardenal Cobo lleva utilizando desde que fue elegido una y otra vez en todas las entrevistas. Mirad cada entrevista del cardenal Cobo, en todas se mete con la polarización, porque él sí que ha captado esa otra parte, ha captado la parte de que es la manera sutil de meterse con Vox. Ya. Que es un poco al final. Sí. La polarización. Vox es el que se sale del consenso. Pero la polarización... Don Xavier. No tiene nada malo. Sí. Don Xavier Ríos, oye, que nada, que muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el debate. A vosotros por aguantarme. Y que ya entrarán más. Y bueno, mañana tenéis a Pedro Sánchez en la Sagrada Familia. Hay quien se teme que vaya a entrar alguien en combustión espontánea al entrar Pedro en el templo. Lo que hace el poder. Sí, totalmente. En fin. Gracias, Mir, buenas noches. Buenas noches. Que sí, que Pedro Sánchez va a misa en la Sagrada Familia. O sea, puede volver a caerse. Pobre Gaudí, por Dios. En fin, pero mira... Pero no hay nada más polarizante que el bien y el mal. Ahí estamos. Nos vamos a la publi. Los que critican la polarización. Nos vamos a la publi. Tenemos, por cierto, las imágenes de lo que está pasando ahora mismo en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda.
Y es esto que está usted viendo. Todo esto ha pasado esta tarde. Manifestaciones en todas partes, desde Glasgow hasta Belfast, hasta Londres, también Dublín, porque también en Irlanda ha ocurrido, porque el problema es el mismo. En los últimos 5, 6, 7, 10 años ha entrado una masa formidable de gente que si ya antes el equilibrio migratorio era, bueno, delicado, ahí sencillamente se ha roto. Y las imágenes del otro día de un ciudadano, lo tenemos, creo que se puede emitir, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo, Yago, para que la gente se entere efectivamente de lo que ha ocurrido, y porque si no es que no se entiende. O sea, una auténtica salvajada. Parece que usted ese señor asesinando. De Sudán, era de Sudán. Era de Sudán, no de Camerún, de Sudán. Yo también he leído camerunés y Sudán, está exactamente lo mismo. Por cierto, apareció otro británico y tal, y lo quitó de allí. Pero es de auténtica locura. Claro, esto ocurre después, recuerde usted, de que haya trascendido la culpa policial en la muerte de Henry Novak, después de haber sido acuchillado por un SIG, y la policía detuvo a la víctima, no al agresor. Bueno, la gente está, pues como está usted viendo, claro. Están ahora mismo así las calles, y se presenta, por lo que nos van contando, la noche larga y tensa, porque esto no ha hecho más que empezar. En fin, Reino Unido. Como para polarizar, ¿sabe usted? Bueno, Publi, y a la vuelta entramos a fondo con la cuestión del Papa. Y dice, me cuenta Yago que en Televisión Española están hablando de incidentes racistas. Luego se quejan de que no lo vea nadie. En fin, bueno, Publi, y vamos con más Papa después. Yo les tenía prometidos a todos los contertulios de esta noche que íbamos a hablar largo y tendido del Papa. Y van a tener por delante, pues fácil, 20 minutos, 25, para hablar del Papa. De todo en general, de todo lo que hemos visto. Y además me parece que es un debate que hay que tener y que hay que comentar, pues lo más importante que ha pasado en España, también por el contexto. O sea, en una situación de plena putrefacción del institucional, este otro espectáculo, ¿no? Vamos a empezar, si a usted le parece, por uno de los miembros más relevantes de esa putrefacción institucional, que es el ministro Puente, que hoy ha protagonizado un nuevo episodio propio del Gañanques, que es cuando se les ha ocurrido a los obispos bendecir el tren donde se iban a marchar a Barcelona. ¿No se entera usted de eso? Aparta, Señor, de sus recorridos todo peligro, imprudencia o accidente. Protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino. Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él. Sinceramente, creo que es una afirmación que estoy seguro de que no se corresponde con la realidad. Segundo, más allá de lo que piensen los obispos o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo. Tiene el mismo nivel de seguridad que el tren en Alemania, en Francia o en cualquier país desarrollado. Y acto seguido, una incidencia obligaba a paralizar cercanías en Cataluña. Castigo de Dios, es evidente. Pero Puente, por otra parte, es el típico tío al que le das con el hisopo así, con el agua bendita, hierve, ¿no? Sí, sí. En fin. Bueno, hemos empezado por la tontería del día para usted póngase en el papel ahora del conductor del tren. O de cualquiera, los obispos bendicen el viaje. Oiga, yo me es antiguo cuando subo en un avión. Y a partir de ahora en un tren también, por cierto. Yo sí. O sea, quiero decir que es una cosa normal, vamos, ¿no? Pero ellos hay inventarles la bicha, se vuelven verdes, la cabeza les da vueltas, echan espumarajo por la boca. Esa es la realidad de la izquierda española con la cuestión del Papa. Y la otra realidad, pues eso, la del conductor del tren, que le habrá parecido maravilloso que vaya un obispo a soltarle el agua bendita allí. Pues a mí me parece que además él debería de fomentar estas cosas, por ejemplo, porque tal como si sigues sin hacer mantenimiento, yo tendría confesionarios antes de subirte al tren para, por lo menos, si tienes un accidente, irte en gracia de Dios. Yo creo que también da más seguridad que bendiga todos los trenes y así no tiene que cambiar las vías, no lo sé. Pero es falta de inteligencia y falta de cintura. O sea, se ha enzarzado en una estupidez, porque no va a salir bien de ahí.
Eso es decir, lo mejor Es que que puede es- hacer es es muy decir, bruto. me Este parece hombre muy es bien, muy muy bruto. normal y no sé qué. Yo tenía un tío que también, si no lo haces tú, nosotros no emprendemos nunca un viaje sin rezarle a San Rafael. Es costumbre que yo he heredado de mis padres y nosotros la tenemos siempre. Vamos a rezarle a San Rafael y rezas antes yo todas las mañanas, si cojo el coche, siempre rezo a San A mí me Rafael. parece interesante el suceso de Miguel Ángel, porque al final demuestra lo que es la realidad. O sea, tú has tenido ayer estos tíos 7 minutos aplaudiendo al Papa. Sí. No sé si muy conscientes, creo que para nada, de lo que estaban diciendo, ¿verdad? Pero en realidad son esto. Sí, sí, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que ya veremos en los próximos semanas o meses o incluso quizá años, pero yo creo que esta visita del Papa sí que marca una cierta diferencia que se venía preparando, también es verdad que no surge de la nada, es decir, para empezar, hace 15 años hubiera sido impensable lo que hemos estado viendo estos días. Hace 15 años, de hecho, eso... estaba el Papa Benedicto XVI y el tipo de reacciones, el tipo de actitud. Es verdad que ahora, sobre todo, ya digo, el primer día, el sábado, también en buena parte del domingo, la actitud de la izquierda era vamos a apropiarnos de esto. Estamos en el gobierno, vamos a hacer que la visita de un Papa a España salga todo bien y significará que todo va bien y que el gobierno gobierna muy bien. Y si encima además hace unas cuantas críticas a la polarización, que como ya hemos dicho, en realidad los que polarizan pues son los que se distinguen más de los demás, como estamos todos de acuerdo en llenar España de extranjeros, y estamos todos de acuerdo en que no haya ninguna reforma, y estamos todos de acuerdo en que las autonomías son buenísimas, el que polariza está claro quién es, Vox. Entonces eso nos lo vamos a poder apropiar, va a hablar de multiculturalismo, de multilateralismo, y lo hizo en el discurso del Palacio Real, con lo cual vamos a entender que va a hacer una crítica a Trump. Y es verdad que es un papa norteamericano y tenemos a un presidente norteamericano muy potente, con lo cual, cuando Trump dijo que el papa era papa gracias a él, seguramente exageró un poco, ma non troppo, porque algo probablemente ha tenido que ver con tener una figura americana fuerte, el que la Iglesia haya querido plantarle cara con otra figura americana. Y ese discurso, ya digo, a favor del multilateralismo, que se expresó como elogio en el Palacio Real, lo que hizo el Papa fue elogiar al gobierno por ser multilateralista. Inmediatamente la BBC dijo, el Papa en su visita a España elogia al gobierno, eso fue el titular y no era falso. ¿Era lo único que había hecho? Obviamente no, desde que descendió no fue diciendo, ay, qué maravilloso es Pedro Sánchez, ay, qué maravilloso es el gobierno, pero lo había hecho. Y, entonces, desde ese día, por lo tanto, que parecía que se había cumplido y por lo tanto la izquierda se mete hasta el fondo, salvo Podemos, porque bueno, pues ya ellos siempre nos enteran, habían anunciado ya que se iban a quedar fuera, nadie se ha dado cuenta, yo miraba el Congreso, pero y nadie veía el hueco, efectivamente. nadie veía el hueco de ay, qué pena que se han ido todos los Claro. o sea, que a nadie nos... Excepto eso, Pero depende de quién, todos se han porque Chenique, apuntado. en cambio, Chenique sí tuiteó muy a favor del Papa antes Incluso alguno, por eso digo que realmente es sorprendente. El domingo yo creo que también se seguía en este espíritu. Yo estuve en el acto del Movistar Arena y bueno, estaban allí los sindicalistas, estaba Garamendi. Sí, estaba Garamendi, allí estaban... Hicieron un discurso muy neutro. Los sindicalistas. Es verdad que resultaba raro, porque era un acto, era el acto de la cultura y del arte y del saber. Era normal que hubiera universidades, yo iba por ese lado. Y además, yo entiendo que claro, a mí me pues pareció- Jesús con dos ladrones Eso es lo y tal, que- pero ya esos más son de dos. A mí me pareció espantoso lo de los sindicalistas. Pero eso es seguramente una idea de Cobo en esta misma línea, que es la de, claro, fijaos, no vamos a meter directamente a políticos, entre otras cosas, porque los pero le políticos llaman ya están en el Congreso, pero vamos a meter algo que normalice la situación, también muy sesgado, porque esos dos sindicatos no representan a todos los Es lo que te trabajadores iba a decir. y ese empresario eso es lo que es una, Sí, sí, eso es lo que es una pero vergüenza. luego- No por eso- representan a nadie. Por eso- Aparte de esto, cuando viene el 1 de mayo, ¿qué juntan? Juntan a 200 personas en Sevilla, 300 en Madrid y para de contar. O sea, no juntan gente. Pero entiéndeme bien, no estoy diciendo que representen a la España real. Estoy diciendo que la España oficial estaba de alguna manera ahí en armonía, en torno al Papa y constatando que todo va bien. Y eso es lo que se ha roto. Eso es lo que finalmente se rompió el tercer día. Sí, es que el día del Congreso. es una visita que ha tenido... Voy a moderar. Joder. Marcos Borja. Sí, solamente una cosa. Lo que representan son unos ladrones, porque son gente que han robado a los parados.
Y lo digo porque han robado a los parados en Andalucía 50 millones con sentencia firme del Tribunal Supremo. Han robado también a los parados en Asturias. Es decir, son unos delincuentes y entonces unos delincuentes que no representan a nadie y están ahí. Yo en el tema de la visita me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo arranco antes de lo que es el discurso en el Congreso con cierta prevención que me viene primero por la nota de prensa que hace el Vaticano, que es una nota de prensa aduladora con Sánchez, los temas un poco de la inmigración que se está hablando con el tema de Canarias, que ya me da cierta prevención, esa referencia, que es un lugar común, que yo digo, siempre se habla de la desinformación y se pone en redes sociales. Cuando aquí en España la desinformación que la hace Radio Televisión Española, no las redes sociales. Pero ese es el lugar común donde siempre tienes que hablar de las redes sociales y el peligro. Aquí el peligro hoy es el gobierno con sus medios de comunicación. Y luego, ese tema de ese buenismo con el Islam, que el Islam es simplemente un movimiento de dominación totalitario, y no se puede ser equidistante, no se puede ser equidistante entre quienes creen que violar a una niña de 13 años, si no es musulmana, está bien hecho, y no violarla. No se puede ser equidistante en quien acepta matrimonios de niñas de 9 años con gente de 60. O sea, ¿qué es entonces? ¿Se puede casar con 13, no con 9? Es decir, esa equidistancia a mí también me echaba para atrás. También esa crítica de las ideologías, es decir, como que las ideologías, bueno, es que hay ideologías e ideologías, igual que hay religiones y religiones. Yo no creo que todas las religiones son iguales y no creo que todas las ideologías son iguales. Es decir, el capitalismo ha generado progreso, el socialismo no lo ha generado. Y luego también ese no referencia que podría haber hecho en algún momento al mayor genocidio contra religiosos que se produce en el siglo XX, que es en los años 30 en España. Y entonces, pues bueno, no lo ha hecho. Ahora, cuando de repente el discurso, que me encantó, yo estaba además en las instalaciones aquí del Toro, estaba en radio, y lo estuve viendo en directo, y unas referencias espectaculares. Lo de la Escuela de Salamanca no fue una mención de pasada, es que se dedicó minutos a hablar de ello. Y eso es que es vergüenza para los españoles, porque la mayor parte de españoles desconoce la Escuela de Salamanca y es de donde nacen pues la mayor parte de los derechos internacionales, que no vienen de los anglosajones, vienen pues eso de Francisco de Vitoria. No menciono, me hubiera gustado que hubiera mencionado a Juan de Mariana para hablar sobre todo por lo del tiranicidio, porque vendría muy a cuento, ¿eh? Pero eso polariza. Habló también, dijo una cosa muy interesante, dice, una sociedad libre es una sociedad que tiene control sobre el poder político. Y claro, o sea, yo como soy liberal y de repente escuché esas frases, me pareció y tal. Hizo cosas muy interesantes y yo después de ese discurso ya me quedé como diciendo, qué maravilla. O sea, todo lo anterior que tenía de los días anteriores se me fue atrás y dije, y ese es el cambio. Sí, es un poco parecido a lo que yo tienes primero el baño de multitudes, una España que ves ahí que en sí misma está transmitiendo algo. Pero, o sea, en la mera aparición de esa gente ya había un mensaje. Pero un tema muy importante, habla de igualdad en la dignidad, que no es igualitarismo. A mí eso me pareció muy importante. Y cuando estaba hablando de la inmigración, dos cosas que lo recogí, lo de dar derecho a permanecer en su propia tierra. Es como lo verbalizó. La gente tiene derecho a permanecer en su propia tierra, efectivamente. Y se metió con las mafias. Y habló de las mafias y del abuso de las mafias y del tráfico. Y dijo, dar oportunidades de integración. Eso es, me parece, o sea, la frase está absolutamente medida. Hay que dar a la gente oportunidades de integración. No dice cuando la gente no acepta esas oportunidades que se les ofrecen de inmigración, entonces, ¿qué se hace con ellos? Ahí ya se cayó, pero yo creo que efectivamente tenemos que dar oportunidades de integración, pero el que no se integre, porque lo que no vamos a hacer es nosotros integrarnos a una cultura que históricamente no hemos decidido. Además que va en contra de lo que el propio Papa dijo al final cuando defendió las raíces de España. Termino con esto, porque la situación que nos estamos dando en estos momentos en España, con esta tontería que hay, es que, por ejemplo, vamos a tener en los colegios menús halal, vamos a tener en los colegios prohibidos salchichas y cualquier producto de cerdo a nuestros hijos y sin embargo, pues por ejemplo, pues oye, cuando viene la cuaresma o lo que sea, eso no hay que respetarlo. Solo hay que respetar lo que viene de fuera. En la libertad de los padres y el derecho de los padres a la enseñanza y educar a sus hijos. Fue fantástico. Yo en ese sentido...
los 3 principios innegociables de Benedicto XVI. Estaba citado en el discurso escrito, estaba citado en nota a pie de página, igual que Unamuno estaba citado precisamente del sentimiento trágico de la vida. Aquí estaba citado Benedicto XVI cuando habla eso, pues de la libertad religiosa, de la libertad de enseñanza a tus propios hijos y los padres que puedan decidir esa educación, y luego también el aborto y la eutanasia. O sea que, vamos a ver, León XIV ha llegado a España siendo el Papa del PSOE y sale de España siendo el Papa del PSOE. Me pasó un poco eso, que estábamos un poco en prevención y al empezar a escuchar el discurso, a mí me pasó, yo estaba muy atento al discurso que estaba deseando y me dio la sensación de que estaba dando una serie de pases porque yo lo veía venir. La dignidad de la persona, y digo, ahora es cuando, y de repente, y me dio, y ha dejado pasar la ocasión. Luego dijo otra y dejó pasar otra ocasión. Y yo estaba empezando a escribir ya un tuit diciendo, está dejando pasar la ocasión, y en esto ya entró. Y a saco. Y además, y es todo lo que no voy a repetir lo que ha dicho Marcos Lequito, porque estoy plenamente de acuerdo con todo lo que ha mencionado, además, con esa prevención y los motivos de esa prevención, exactamente por los mismos discursos, etcétera. Y yo me reconcilié mucho con la visita en la misa del sábado, la del Corpus Christi, que me pareció el lugar de la Iglesia, es decir, la adoración del domingo, la adoración del cuerpo de Cristo, y me pareció, y además, insisto, por estar allí a pie de calle y ver lo que se veía allí. Y entonces, y luego, por supuesto, darte cuenta y decir, si esta gente es la gente que desde el poder te están diciendo que son, bueno, estos son, ahora yo les voy a contar que el Papa es, decir, no tienen ni puñetera idea de lo que el Papa representa y del tipo de gente que está arropando al Papa. Y luego el discurso, por supuesto, y el discurso fue muy beneficioso. Luego, cosas que no me han gustado, que me han gustado menos. Hay un tipo de parafernalia que no me ha gustado. Yo, con todo el respeto a Antonio Banderas, que las palabras que él mencionó me parecen muy elogiosas y tal, pero el número musical me pareció, es que precisamente porque cuando fui a la calle... Yo por eso me refería antes cuando fui a la calle y vi a la gente, dije, pero ¿por qué tienen que representar la juventud del Papa con un tipo de persona que no ves que es la juventud del Papa? Queremos nombres, queremos los nombres de los que han organizado la parte espectacular. Cuando no es así. Última hora, Estados Unidos está bombardeando Irán en este momento. Novedad no es. Lo que pasa es que en estos últimos días, recuerde usted, había un rifirrafe formidable entre Israel e Irán. Y de hecho, yo aquí tengo una cosa que no llego a mandar, que es encargarle un vídeo a Mónica Fuster sobre el asunto. Cosa que ahora habrá que hacer nueva enteramente después del episodio de esta noche. En fin, seguiremos contando si nos enteramos de algo más. Quería añadir algo Miguel Ángel y quería añadir algo Marcos. Sí, yo quería comentar simplemente que uno de los temas importantes que ha dicho es que es la familia como la escuela principal de valores. Creación. Y hay que recordar que la representante de la Santa Sede del Gobierno español es Isabel Cela, que dijo que los niños no pertenecen a los padres. Digo simplemente porque lo tengamos eso tal. Y hay otro tema que a mí siempre me chirría un poco, que ha sido cuando está hablando de derecho internacional. Y yo creo que el derecho internacional tiene que estar supeditado a los derechos humanos. No prevalece sobre los derechos humanos. Es decir, puede haber mucho derecho internacional, pero si hay que liberar Cuba, se libera Cuba. Y no decir, oye, y si hay que, si hay que invadir Europa y hay que hacer el desembarco de Normandía para liberar Europa de los dictadores, pues oye, aunque sea sin permiso del mariscal Pétain. Pues uno va a Normandía y yo creo que cuando el otro día intervino una cosa que dijo en el Congreso es cualquier guerra es un fracaso. Cuidado, eso es una manera que es cierto, eso es cierto. Una guerra es un fracaso de la humanidad. Lepanto no lo fue, ¿eh? Pero esto no es distinto. Hoy el Papa está rezando delante del Cristo de Lepanto en Barcelona. Pero hubiera sido porque el Cristo de Lepanto está en Barcelona. Porque si no se gana la batalla de Lepanto Juan de Austria, pues el Vaticano sería como la mezquita azul de Estambul. La idea es que no tienes que llegar a una situación como la de Lepanto, en la cual por suerte se ganó, pero es que si llegas a perder nos hubiera ido fatal. Y la idea es que no tienes que llegar a una situación en la cual los turcos están a punto de conquistar Viena 2 veces, que por suerte no lo consiguieron, pero si lo llegan a conseguir, ya desde ahí entran para el resto de Europa muy probablemente. O sea, que la idea que dice Borja de que es mejor no llegar a una situación de guerra es lógico, porque es que dijo la palabra, es un fracaso. Y es también verdad que en una guerra hay muchas injusticias concretas. O sea, pues mueren niños, mueren civiles que no tienen nada que ver con el asunto, se aprovechan sinvergüenzas, ha ocurrido con la pandemia, no va a ocurrir con una guerra. Hasta ahí es verdad.
falta una teoría de la guerra que el propio Papa en la encíclica que acaba de sacar dice es que las teorías de la guerra han quedado superadas, dice en castellano. No, pero si las han montado ellos, o sea, con las cruzadas Sí, las han montado. Y yo te digo que la guerra... Bueno, yo estoy muy la teoría de la guerra no la monta la cruzada, la monta Santo Tomás de Aquino, la monta San Agustín. O sea, es un desarrollo en el cual... Pero en Navas de Tolosa había parientes míos en Navas de Tolosa. Yo estoy muy contento de que hubiéramos hecho la Reconquista. Yo creo que ha sido un proceso único de cual a nuestros antepasados tenemos que agradecerles, porque si no seríamos como Mauritania. Para saber si una guerra como la Reconquista, como la propia batalla de Lepanto, como la propia defensa de Viena, que estoy diciendo, para saber si eso es justo o no justo, hacen falta unos criterios, hacen falta unas normas. Y esas normas y esos criterios son propias de la Iglesia Católica, en ese sentido, sí. La ha hecho la propia Iglesia Católica a través, fundamentalmente, de San Agustín y de Santo Tomás y otros muchos más, porque la teoría es muy extensa. Y en el 36, cuando se estaban asesinando curas y monjas... Ese es otro ejemplo en el cual es absolutamente legítimo la defensa de esas personas. Sí. Pero la cuestión es que tienes que tener una teoría, insisto, y la encíclica dice, que es un poco siguiendo la moda que ya había traído un poco el Papa Francisco, está superada la teoría de la guerra, ya no usemos la teoría de la guerra. Dice justo después algo contradictorio, porque dice, salvo en casos de legítima defensa, pero legítima defensa es uno de los criterios de teoría de la guerra. Es más, los criterios para que una teoría de la guerra sea justa son legítima defensa y otros cuantos más. Pero proporcionalidad, pues que sea el último recurso, o sea, hay más requisitos. Cuando dices esas teorías con varios requisitos, normalmente 4 o 5, están superadas, pero uno de los requisitos sí que me interesa, parece casi que lo dejan en un solo requisito, con lo cual es mucho más laxo. O sea, todo eso, desde el punto de vista meramente... Desde el punto de vista meramente conceptual, hay mucho que trabajar, pero es verdad que no es el sitio una visita papal, menos todavía es el sitio una encíclica, porque una encíclica no es un tratado de filosofía profunda, son en realidad textos pues bastante laxos. Entonces, en todo ese asunto y el meterse a decir quién es el que es multilateral o no es multilateral, si el derecho, como tú decías, internacional tiene que primar sobre los derechos humanos o no, todo eso son decisiones que se llaman en teoría moral prudenciales, en las cuales tú tienes claros los principios, pero tienes que decidir en este caso concreto cómo los aplico. Y eso no le corresponde no ya al Papa, al clero en general no le corresponde decidir cada caso concreto quién tiene que decidir, según el propio catecismo, no lo estoy diciendo yo. De eso le corresponde a los laicos. Bien, esa es la parte más fea, pero volviendo entonces a la visión general del Papa, por resumirlo, yo creo que lo que ha pasado en la visita ha sido que al principio, efectivamente, con estos cebos que hemos dicho, con estas ilusiones, espejismos que se había montado a la izquierda, se han metido de lleno en ese espacio que creaba la Iglesia, que creaba el Papa en torno a sí. Y por lo tanto tenemos que estar muy contentos de que durante el sábado, durante el domingo, durante el lunes también y probablemente durante los días que quedan, la Iglesia ha vuelto a ser en España el espacio común de todos los españoles. Eso es verdad. De creyentes y de no creyentes. Es un pilar esencial de la nación esto es una recuperación, española, claro. Esto es fundamental. Españoles solo. Último comentario, Borja, último comentario, Marcos. Es un pilar esencial de la nación española. Claro, y esto se ha visto. Eso es irrefutable. Se ha visto y se ha visto con absoluta claridad. Pero en otras circunstancias era más difícil verlo. Y luego a mí me ha sorprendido mucho, una cosa que me ha sorprendido mucho hoy, es que frente al discurso del Papa, que después de decirlo digo, madre de Dios, verás cómo van a cambiar el sentido de los tuits. Resulta que donde más han cambiado el sentido de los tuits y donde más críticas hemos escuchado, no ha sido en El País, en La Secta, en cosas de este tipo. Ha sido 2 periodistas estrellas del Grupo Planeta. 2 que se pueden decir los nombres. Vicente Vallés y Carlos Alsina. Han sido tremendos. Con la crítica, con el derecho que tiene su santidad el Papa a hablar y a decir lo que ha dicho en la tribuna del Parlamento. Es interesante la argumentación tanto de Vallés como de Alsina, porque básicamente es el Papa no tiene derecho a hablar de política y a parecer que critica decisiones que se han tomado en una Cámara como el Parlamento. El Papa no ha dicho... vamos, a mí me habría encantado que lo dijera, pero bueno, o sea, Pedro, te vas a condenar, evidentemente no. Pero lo que no va a decir el Papa es lo contrario de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Ha dicho algo que es tremendamente importante, que es la formalidad de la aprobación de una ley no significa que la ley sea justa, que es una cosa que no se puede decir algo más justo y más, claro, pero más occidental y más moderno en un parlamento. Y precisamente el gran drama de la comunicación en España es que los que forman opinión es gente que no ha formado en realidad opinión, porque no tiene formación previa. No es que haya dicho eso, es que además ha dicho eso sabiendo que lo decía en el lugar en el que esa idea se ideó.
haciendo referencia a la Escuela de Salamanca, y ha venido a reverenciar que esa idea nació en España, y en el Parlamento español ha dicho, ustedes tendrían que estar orgullosos de haber traído esta idea. San Agustín ya está. Sobre lo que decía Miguel Ángel, en el argot televisivo, eso de los cebos que nos han puesto, o sea, que es cebar las imágenes que nos han puesto antes de que él llegara, es una lección de marketing, de manejo de expectativas. Es decir, el manejo de expectativas ha sido, yo creo que, muy inteligente. Por ejemplo, si tú te vas a una línea aérea de low cost, esperas que te van a tratar muy mal. Pues si te dan una bolsita de patatas fritas, de repente te sorprende y te quedas muy contento. Y si vas, sin embargo, a una línea aérea que supones que tal y no te dan una cosa, pues te quedas defraudado. En este caso, las expectativas que nos habían hecho creer, yo supongo, la izquierda, el gobierno, o las cosas que había pasado, conferencia episcopal o directamente el Vaticano, a lo mejor manejado por ellos, nos hacían creer una determinada cosa que iba a suceder. Y creo que no ha sido eso realmente lo que el Papa ha dicho, por lo cual la alegría que hemos tenido, pues mucha gente, pues ha sido muy grande, y supongo que por otro lado pues ha habido cierta decepción dentro de la izquierda, y eso es un poco mi resumen. Lo que pasa es que ya se habían metido tanto hasta el fondo que ahora tampoco pueden de repente salir, ¿no? Y por eso creo que se ha conseguido hábilmente, es lo que tú dices del cebo publicitario, ¿no? Ya habían comprado todo en el low cost, en cuanto que les dieron unas patatitas ya compraron medio pasaje, y entonces ya tienen que estar ahí, y me parece muy bien, porque pues es mejor que estén dentro, aunque un poco protestando, aunque un poco a disgusto, a que estén fuera o estén hostiles o estén mintiendo y diciendo que España no tiene nada que ver con eso. Eso es la Iglesia, eso es el cristianismo. Entonces ya se habían metido y se han quedado allí. Bueno, pues ha sido, yo creo que por una mezcla, cada uno que interprete, alguno pensará que es una gran astucia del Papa o del Vaticano, que lo ha montado así, otros pensarán que es mera casualidad, alguien puede pensar que es la providencia. O sea, cada uno que lo pensemos como lo pensemos, pero en todo caso, quien esté detrás de todo esto ha actuado muy sabiamente. Rememorando 1931, abril, sería España se acostó woke y se levantó católica. La verdad es que sí. En fin, que es verdad, ¿eh? Sí, señor. Ya había unas cuantas pesadillas en lo woke, o sea que estábamos ya prontos a despertarnos de las pesadillas que había. No, vamos a la publicidad. Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Ahora mismo en Belfast están empezando a incendiar... Sí, en Belfast. Ya había pasado antes en Irlanda, ¿eh? Están empezando a incendiar albergues de inmigrantes. En Glasgow ahora mismo hay peleas en las calles entre bandas de inmigrantes y bandas de locales. Bueno, pues la multiculturalidad británica. Y por otra parte, pendientes del bombardeo norteamericano sobre Irán. En fin, vámonos a la publi, porque yo no quiero dejar de contar, ahora que hablábamos de multilateralidad y todo eso, lo de Marruecos. O sea, España subordinó su política interior a los intereses, a los intereses del Reino de Marruecos. El Reino de Marruecos lleva 2 días lanzando drones contra objetivos concretos del Sáhara. Cuando digo objetivos me refiero a personas. Drones, por otra parte, que son normalmente israelíes. Todo se ha dicho. Claro. ¿Y Moncloa ha dicho algo de todo esto? ¿O Bardem? ¿No es verdad? Bueno, publi lo vemos. 22:48 en Canarias. Vamos a contar esto de Marruecos porque además es que nadie más se lo va a contar. ¿Y qué está pasando? Pues que Marruecos aprovecha para machacar al Sáhara. ¿Y esta vez quién defiende a los saharauis? Nadie. Yago Soler nos lo cuenta. Estas serían imágenes del último ataque de Marruecos al Frente Polisario. En esa pick-up, completamente destruida, habrían muerto 3 miembros de la organización saharaui, entre ellos Labib Abdelaziz, hijo del histórico líder Mohamed Abdelaziz, que dirigió el movimiento durante 40 años. Su muerte es un varapalo al relevo en la cúpula del Polisario, liderada por un Brahim Ghali que roza los 80 años. El ataque se produjo en la zona bajo control saharaui cercana al muro militar que tiene instalado Marruecos y que divide el Sáhara Occidental. Todo apunta a que el bombardeo se ha llevado a cabo a través de drones. El ejército marroquí ha recibido en los últimos años aparatos de última tecnología provenientes desde Estados Unidos e Israel.
Rabat los usa en una guerra de desgaste con ataques esporádicos. Y este último coincide con la visita del enviado de la ONU para el conflicto, un viaje que intenta revivir unas negociaciones rotas en las últimas semanas tras el lanzamiento de artillería por parte del Polisario a una zona ocupada por Marruecos. Precisamente, el gobierno español criticó el bombardeo saharaui. Sin embargo, ante las acciones de Marruecos, pide cautela. No hemos conocido la información oficial, prudencia en todo caso, y lo que sí es, desde luego, respaldar la posición de Naciones Unidas. También saben que el propio secretario general ha tenido una persona enviada al territorio y bueno, pues esa es la posición de España. Sumar, parte del gobierno de coalición, cataloga el acto como genocida y exige explicaciones. Condenar el ataque genocida de Marruecos al Sáhara. Entendemos que debería haber llamado a consultas a la embajadora marroquí. Todavía no hemos escuchado al ministro de Exteriores, no hemos escuchado al presidente Sánchez. El alto el fuego en el Sáhara Occidental se rompió en 2020, tras operaciones del régimen marroquí en un área desmilitarizada. 6 años después, el conflicto sigue latente, con una población civil varada en mitad del desierto. ¿Recuerda usted el reportaje que sacó aquí hace unas pocas semanas, llegó sobre la cuestión saharaui? Están abandonados. Lo último que les quedaba era eventualmente la simpatía de España. Se ha perdido con Pedro Sánchez. Y esto hay que subrayarlo. O sea, Pedro Sánchez es responsable político de que ahora los saharauis puedan ser machacados impunemente por Marruecos. Esto es así. En fin, y más que lo será. Pues nada, bueno, vamos a esperar las declaraciones de Miguel Ríos, de Ana Belén, de Bardem y tal. Sí, señor, por ejemplo. Y a ver qué dicen. Claro, multiculturalismo, derecho internacional, tal. Claro, de multilateralismo, Sí, efectivamente. el ministro de Asuntos Exteriores ha hablado ya, sabemos algo, Álvarez ha dicho. ¿No? Álvarez, me imagino que si habla será para decir, venga Marruecos, venga. Claro, que es en lo que están, ¿no? No lo sé, estaremos atentos. Qué lástima, la lástima es esta, ¿no? O sea, lo estábamos comentando antes, ¿no? Un país como el Sáhara, que podía haberse convertido en un país independiente en su momento y que por una serie de malas decisiones, también obviamente por la ambición de Marruecos, que lo considera parte de su territorio, pues ha quedado en esta situación. Y la verdad es que cada vez peor, porque ya incluso España, como sabemos, con Pedro Sánchez se ha apuntado a aquellos que éramos de los pocos países que todavía le quedábamos, nos hemos apuntado a aquellos de los países que ya no le reconocen esa independencia. Pero pues yo he visto a Yone Belarra hoy ha puesto un tuit en el que hacía malabares para inmediatamente echarle la culpa a Israel, porque Israel se lleva muy bien. Yone Belarra estaba en el gobierno que ha dado la razón a Marruecos y no se salieron del gobierno. Cuando estaban dentro del que gobierno. ha dado la razón a Marruecos en el sentido de que todo eso el Sáhara es suyo. O sea, se han quedado sin nadie. La izquierda española durante mucho tiempo era uno de los reductos que les quedaban, pero luego se ha visto, de hecho ha sido la izquierda española. Sí. Es que Yone Belarra era ministro cuando esto sucedió y siguió siendo ministro y no dimitió de su cargo. No se fue nadie de Podemos. Ninguno de ellos. El PSOE en una época también se manifestó más o menos proclive a los saharauis. O sea, era una especie como de uno de estos mitos de la izquierda, pero muy fofos, ¿no? Que nunca se constatan en nada. Pero es que ya no es que no se haya constatado en nada, es que se ha constatado en lo contrario. O sea, en fin. Bueno, que sepa usted que el Papa ha rezado delante del Cristo de Lepanto. El Cristo de Lepanto, si usted lo ve, está ladeado. O sea, la talla es curva. Dice la tradición que es porque en plena batalla de Lepanto esquivó una bala lanzada desde la sultana otomana en la batalla de los turcos, en la batalla de Lepanto. Es una talla del siglo XIII enormemente representativa de muchas cosas. Y yo quiero subrayar esta... O sea, el Papa es que es un viaje interesantísimo. Lo han llevado al estadio Lluís Companys, es decir, un tipo que es un asesino de religiosos, personalmente, siendo él el responsable del gobierno de la Generalidad. Y ha ido con el pectoral, con la reliquia del obispo Polanco asesinado por los rojos. Lo han llevado a Cataluña envuelto en la polémica de que si no habla catalán, entonces es que no merece ser papa. Estas cosas de los lunáticos estos. Y se va a rezar al Cristo de Lepanto, que está en Barcelona, por supuesto, que salió de allí además, porque Barcelona es una pieza fundamental en la batalla de Lepanto.
Además estaba en la nave de Juan de Austria. Juan de Austria tenía instrucciones de su hermanastro de no entrar en batalla directamente y de preservarse, y sin embargo él fue directamente a la nave del sultán. Juan de Austria, como para dar instrucciones, en fin. La verdad es que al final estamos aprendiendo, bueno, estamos recordando, y mucha gente estará aprendiendo un montón de historia de España, de cultura española, ahí es donde yo quería ir, de filosofía española, claro, Escuela de Salamanca. Más o menos yo calculé que una quinta parte como mínimo del discurso estaba dedicada a la Escuela de Salamanca. Te cuenta que si lo que señalabas tú antes de la guerra, no sé qué, del multilateralismo, pero cita expresamente a Isabel la Católica y Fernando el Católico. Además lo señala, que los tienen ahí. O sea, alzad la mirada para mirar a los reyes católicos, que los tenéis ahí encima de las Cortes. Dedica una buena parte, efectivamente, del discurso a contar fundamentos esenciales para entender la historia de la nación española a la que se refiere como tal. No después de 1812. sino también, ¿verdad?, pero en la época de los reyes católicos. Que es que la historia de España es la historia de la humanidad, y lo que es importantísimo... Sobre todo la historia de la cristiandad. Exacto, y es importantísimo porque resulta que en los programas educativos que tenemos hay una tentación que tiene la izquierda de empezar a arrancar la historia para los niños a partir de 1800, y cuando viene ya luego la decadencia un poco del Imperio Español, cuando... Todo esto es lo que nosotros nos tendríamos que sentir absolutamente orgullosos frente a otras naciones, porque no solamente que a nivel científico descubriéramos el mundo, sino que además, desde el punto de vista ideológico, nosotros sentamos las bases de lo que es en estos momentos pues, las sociedades occidentales. Desde el punto de vista intelectual, porque es de una continuidad plena de la Gran Edad Media que a su vez prolonga el Imperio Romano. Es que España es eso. Como eso también se quiere denostar la Edad Media, y se quiere denostar justo lo que tú has dicho, que la Edad Media es la prolongación del Imperio Romano, porque tiene que ver con una etapa oscura. Exacto. O sea, que no pasó nada en 1000 años. No pasó nada, no, solamente tenían mazmorras y quemaban gente. Por cierto, a propósito de la cuestión de la Escuela de Salamanca, lo dije el otro día y lo mantengo. Creo que se ha hablado más en el Congreso de los Diputados, por parte solo de... Por cierto, ¿cuántos diputados han hablado de la Escuela de Salamanca en toda la historia del Congreso de los Diputados? Bien poquitos. Ha tenido que venir un papa para hablarlo. Bueno, pues se ha hablado más de la Escuela de Salamanca, gracias al papa, en el Congreso de los Diputados ayer, de lo que se habla habitualmente de la Escuela de Salamanca en muchas facultades de filosofía de España. Por cierto. Somos nosotros los primeros endófobos. Sí. Esperemos que el otro día Vitoria se hable algo, ¿no? Puse esto en redes sociales y hubo un montón de gente que me corroboró, ya solo de filosofía. La Escuela de Salamanca tiene un lado importante también, importantísimo jurídico, tiene un lado importantísimo también económico. La gente de economía me decía que por supuesto jamás se ha pronunciado la expresión Escuela de Salamanca en sus facultades, pero es que en filosofía... Tienes que ir a Francisco Marroquín para escuchar algo de la Escuela de Salamanca. Es muy raro. Yo lo cuento y te voy a contar tu historia en mi libro y en otros sitios también, pero en realidad todo empieza cuando unos comerciantes de paños castellanos en Flandes van a ver a Francisco de Vitoria, que estaba en la Sorbona entonces, quiero recordar, preocupadísimos porque tenían que subir el precio de los paños. Y en la época eso no se podía hacer. En todo el siglo anterior la inflación había sido de un 1%. Claro, de repente tienen que subir el precio y la gente no les decía, no sé, el ladrón, no sé qué. No, es que ibas al infierno. Es que ibas al infierno. Totalmente. Y entonces les tiene que, ¿qué podemos hacer? Y entonces empiezan a pensar sobre por qué ha subido tanto efectivamente el precio en origen del producto que ellos están fabricando. Empiezan a averiguar. Y dándole vueltas a la cabeza, que es todo el oro y la plata que han entrado de América, ha hecho que aumente la masa monetaria y por tanto, inflación. Y es cuando se descubre, por ejemplo, en fin, hay muchísimas más cosas. Realmente es un episodio brillantísimo de la historia intelectual, como es lo que estaba diciendo Marcos, de la historia intelectual de Occidente. Y luego esa idea, que es verdad que es muy común, ¿no? La idea de que hay que defender la dignidad de la persona o de que el poder del Estado no tiene que decidirlo todo, que tenemos que ponerle límites al Estado. Pero esta idea se ha tratado de muchas formas y a veces parece que lo que hay que defender es una libertad ahí pues absolutamente vacía de yo hago lo que me da la gana, que no venga el Estado a decirme nada. Parece que es una lucha entre mis intereses y los intereses de un gobernante. De Berlín, claro, entonces esa visión tan reductiva que a menudo es la que se cuenta desde el ámbito anglosajón no es la de la Escuela de Salamanca,
que es en muchos casos anterior. En el mundo anglosajón estaría Locke y Nos queda un minuto. es muy posterior. Nuestra idea es, hay que defender no solo tu libertad de hacer lo que te dé la gana, sino tu dignidad, es más potente. Yo mi minuto se lo dejo a... No, ya no queda un minuto, ya lo he dicho. No había un minuto para cada uno, había un minuto para todos. Es una idea de libertad más gruesa. Solo queda un minuto para seguir aprendiendo. Mire usted por dónde lo que el jueves, viernes parecía que iba a ser. En fin, me perdonará usted, una franciscada. Ha terminado siendo otra cosa enteramente distinta, que aún no podemos medir, evidentemente. Pero hay que constatar la evidencia. Nos ha dejado a todos enteramente descolocados y para bien. Lo cual es una gran Yo cosa. solo quiero decir una cosa, que Miguel Ángel, aprendo de Miguel Ángel una burrada. Cuando encuentro cosas, algunas veces complicadas y tal, le paso, porque somos grandísimos amigos, y le paso a él información y yo, ¿qué opinas de esto y tal? Y Señor, cosas muy profundas me manda. Borja Montoro, Miguel Ángel Quintana Paz, Marcos de Quinto. Sí, muchas gracias a los tres. Se quedan ustedes con goles con Parrado. Que no sé, sinceramente, no sé por dónde va a tirar hoy. En el Madrid ya ve usted lo que está pasando, así que...